Entonces yo creo que comenzamos, ¿no, Sí. Diego? Vamos a ponernos en Sí, presencia de Dios y comenzamos ya a la hora que tú gustes, mi estimado Diego. sí, ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos permitirnos estar aquí juntos un jueves más. Queremos pedirte te hagas presente en esta reunión para que podamos aprender más de ti y podamos seguir haciendo iglesia, seguir predicando lo que nos dejaste y seguir defendiendo la verdad. Te pedimos por las personas que se han ido de la iglesia, los que no están, los que se han alejado, poco o mucho, eh, y por los compañeros que no pudieron conectarse, pero seguramente podrán ver después esta lección grabada. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, vimos varias cosas. En resumen, vimos qué es el bautismo, a quién se le aplica. Vimos que desde definiendo qué es el bautismo nos da una idea, pues ya casi automática de ver a quién se le aplica. Si yo les dijera con una pequeña ventanita, ¿no? El bautismo solo es para esto, el perdón de pecados en automático, el protestante, por eso piensa, ¿no? Pues, para adultos. Pero si yo les demuestro un abanico más amplio de qué es el bautismo, cuántos significados tiene, entonces uno se da cuenta que abarca, ¿no? A muchas, pues, a prácticamente a todas las personas, eh, sin importar la edad. Entonces, ni la edad ni la condición. Entonces, vimos que se le aplica a todos. E hicimos un especial énfasis en los niños o los bebés porque ahí es donde a nosotros se nos ha cuestionado mucho, que es un bautismo inválido. Y vimos que los primeros herejes fueron los pelagianos y los anabaptistas en la Reforma Protestante volvieron, ¿no? A cuestionar esto por el tema de que la sola escritura, pues como nada más se encierran en la Biblia, y no ven la revelación como ellos quieren verla, ¿no? Quieren ver ejemplos de niños bautizados. Entonces, pues reducen, ¿no? Su cosmovisión en lugar de poder ver en su máximo esplendor la revelación de Dios, pues la reducen solo a lo escrito. Entonces solamente ven una parte, no pueden ver todo. ¿Por qué? Pues porque así un pastor les dijo, que así tiene que ser el cristianismo, así les dogmatizaron, que así deben creer el cristianismo, siempre ha sido así, cuando eso no es cierto. El cristianismo siempre fue de tradición oral, una parte se quedó en la escritura y se continuó con la escritura, que fue desprendida de la tradición oral. Entonces así es como el católico continúa trabajando, como el cristianismo primitivo, ¿no? Y pues a ellos se les dogmatizó a que solo creyeran así. Entonces, pues de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, por eso todo lo quieren ver en la Biblia. Y a pesar de eso, como somos católicos y también creemos que es palabra de Dios la Biblia, procuramos, ¿no? Meternos en ese juego para que vean que aún así, aún con solo la Biblia, eh, hay versículos y cosas muy interesantes que se pueden desprender de esta doctrina y se puede ver en la Biblia también, ¿no? Entonces, fue lo que vimos que un niño puede, ¿no? A veces el protestante se extraña de que, ¿cómo crees que un niño va a ser bautizado, ¿no? Se les extraña mucho que, eh, y es una manera muy limitada de ver a Dios, ¿no? O sea, como que sientas que Dios solamente es para adultos, ¿no? Como que Dios solamente quiere tener trato con sus criaturas inteligentes, ¿no? Que son conscientes o tienen discernimiento de Dios. ¿Y qué pasa con las demás? También, pues los bebés también son seres humanos, también tienen dignidad humana igual, ¿no? Entonces, como no entiendo por qué a veces el protestante se extraña de que cómo es posible que el Espíritu Santo tenga una interacción con un bebé si el bebé no confiesa a Cristo. Sin embargo, vimos muchos ejemplos. Vimos a Samuel, vimos al profeta Isaías, vimos al profeta Jeremías, a Juan el Bautista, de que son ejemplos de que desde el vientre el Espíritu Santo ya eran santificados, ¿no? Ya estaba dentro de ellos. Entonces, esa es la intención que busca un papá cuando bautiza a sus hijos, que el Espíritu Santo también obre en su bebé y es completamente bíblico porque hay ejemplos de eso en la Biblia. Entonces no es nada extraño verlo así. Nos quedamos ahí y les iba a mostrar algunos ejemplos de algunas corrientes cristianas. Aquí tenemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su página. Me tomé una captura de esto, que son los mormones. Y como ya algunos sabrán, en el mormonismo, digo, vulgarmente se les dice así, los mormones, porque
manejan un libro de un profeta que es mormón. Y, y este libro, dice ahí, ¿no? Le llaman así ellos, el otro evangelio de Jesucristo, ¿no? Donde supuestamente Jesucristo se apareció aquí en América. E incluso hasta tuvo 12 apóstoles y así toda una historia paralela a lo que sucedió en Medio Oriente, la ocurrió en América. Entonces, pues esta persona escribe ese libro, esta revelación, y dice que pues aquí Jesucristo pues, le reveló cosas a su fundador, que es Joseph Smith, que redescubrió este libro, ¿no? Pero bueno, ese ya será tema de otra ocasión, saber la veracidad de ese libro y las cosas raras que hay ahí, ¿no? Que lo hacen ver como que en realidad pues no es un libro legítimo, ¿no? De ese tiempo que uno pensaría que es de la época prehispánica, ¿no? Pero bueno, dentro de las revelaciones hay otro libro que ellos manejan, que se llama Doctrinas y Convenios. Si mal no recuerdo, ese libro o ese Doctrinas y Convenios son como tratados en donde ellos van actualizando la revelación, porque supuestamente Joseph Smith cuando funda la iglesia de Jesucristo, que según es la restauración, que porque ya se había corrompido todo en el mundo, las doctrinas y convenios son revelaciones que se van agregando hasta el día de hoy, ¿no? Si las siguen, que yo sepa, siguen agregando, porque supuestamente Dios se les sigue manifestando a ellos, a su iglesia, y les da revelaciones a ellos. Entonces, algunas de esas doctrinas y convenios, pues tienen esta abreviación de ICE, dice ahí que pues es algo que se le dijo a Joseph Smith, bueno, al menos esas citas que están ahí, pero hay sucesores, ¿no? De Joseph Smith y de los 12 apóstoles ahí en su iglesia. Entonces, bueno, los mormones son muy, muy criticados por otros protestantes, ¿no? O sea, ni siquiera se les toma en serio. Lo que son los testigos de Jehová y los mormones son como, diría yo, los más bulliados, ¿no? Dentro hasta del mismo protestantismo. Y fíjense aquí, en el apartado del bautismo eh, de niños, dice aquí la práctica, dice, innecesaria, dice que es innecesaria, ¿no? De bautizar a los bebés y a los niños pequeños antes de que lleguen a la edad de la responsabilidad, o sea, de los 8 años. ¿No? O sea, bueno, te digo, o sea, ellos toman, es que una parte, según ellos, una revelación que tuvieron es que Dios les dijo que a los 8 años, a partir de esa edad, ya el niño es consciente y ya se les debe bautizar a partir de los 8. Antes no, que porque antes ya le pertenece al reino de Dios, ¿no? Según esto. Dice, el Señor condena el bautismo de niños. O sea, fíjense, una cosa es decir, como los otros protestantes que dicen, no es bíblico. Para esos protestantes, el católico lo único que hace es mojarle la cabeza a los bebés, pero no vale nada eso, ¿no? Para ellos no es bautismo. Bueno, los mormones no solo dicen que no es bíblico, ¿no? Sino que dicen que es condenatorio, o sea, ya casi casi eres Satanás si le si bautizas a un niño, ¿no? Y dice eso según la cita de ellos en el libro de Mormón, hay un apartado, un libro que se llama Moroni, y está en estas citas, ¿no? Lo puedes buscar en internet, también está en internet ese libro. Yo lo tengo impreso, ¿no? También lo uso para de repente ahí leer algunas cosas para conocer lo que ellos creen. Dice, al nacer los niños son inocentes y libres de pecado. Eso, eso sí es antibíblico, decir que un niño es libre de pecado. Hay una cita en Job, ya no me acuerdo cuál es, que no está muy bien traducida en la Reina Valera, pero ahí dice, hay una traducción, la de la Septuaginta, si mal no recuerdo, donde ahí dice que uno es impuro desde el primer día de nacimiento. O sea, decir que un niño, un bebé es libre de pecado desde que nace, eso va totalmente en contra de la doctrina del pecado original, porque pues, tú cargas con eso. Bueno, ellos sí dicen eso, ¿no? Se atreven a decir eso. A pesar de que en sus Biblias está eso, ¿no? De la doctrina del pecado original. Dice, están libres de pecados, dice, y Satanás no tiene poder para tentarlos hasta que comiencen a ser responsables. Y aquí está la cita que ellos ponen, que supuestamente esto viene de Doctrinas y Convenios en este capítulo. Dice, por lo que no tiene necesidad del arrepentimiento ni el bautismo. Dice, se le debe bautizar a la edad de 8 años. Y según se les reveló en esta cita, aquí lo pone. Dice que es una solemne burla ante Dios que bautices a los niños pequeños. Todos los católicos pues nos estamos burlando de Dios, ¿no? Según ellos, al bautizar a los bebés. Eh, y bueno, claro, o sea, si tú le agregas información que no es, o sea, si tú agregas libros que no están en la Biblia y en esos libros convenientemente te dice eso y tú los tomas como palabra de Dios, bueno, pues de acuerdo a su revelación de Dios, pues sí está bien lo que dicen, ¿no? Aquí ya la cuestión sería el debate saber si esos libros, verdaderamente el libro de Mormón y Doctrinas y Convenios y esas revelaciones son auténticas, ¿no? Porque también en las revelaciones a Joseph Smith se les dijo que puede ser polígamo, ¿no? Que puede tener muchas esposas. Y algunas veces todavía eso lo reniegan ellos, ¿no? Que no es cierto, algunos dicen que no es cierto, algunos ni saben eso, ¿no? Dentro de su historia eso existió. Y era palabra de Dios, se dejó de hacer
cuando hubo un cisma en los mormones, este, hay otras iglesias que también se llaman de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos sí retomaron algunos la poligamia porque dicen que era la doctrina más pura que Joseph Smith había recibido, ¿no? Pero tuvieron problemas hasta con el gobierno porque ven que ellos se originaron en Utah. Entonces lo veían como una perversión y en aquel tiempo era muy escandaloso eso, que hubiera hombres que vivieran con varias mujeres. Pero bueno, en fin, hay es todo un debate y toda una historia, ¿no? Hablar de esta iglesia y de sus orígenes y de su profeta. Bueno, acá dice, miren, los niños serán bautizados cuando tengan 8 años de edad y ponen la cita de supuestamente la revelación que se les dio. Dice, todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de la responsabilidad se salvan en el reino celestial, que es más o menos lo que sostienen los demás protestantes, ¿no? Que ya lo vimos, que un niño ya es salvo, ¿no? Aquí convenientemente se les dijo la edad, ¿no? A los 8 años. Pero los otros protestantes, ¿hasta qué edad es un niño, ¿no? O deja de ser un niño. Habría que definir eso, porque si dices, es que los niños ya son salvos, porque los niños son como hay que ser como niños porque a ellos les pertenece el reino de Dios, ¿no? Como dice ahí en Marcos 10. Pues sí, yo preguntaría, ¿pero a qué edad, hasta qué edad ese niño pertenece al reino de Dios? Sigue siendo niño. Para algunos, un niño sigue siendo niño a los 12 años, pero para otros ya es un adolescente, ¿no? O un joven. Entonces es súper arbitrario eso. Entonces, hay protestantes que ahorita lo vamos a ver, como por ejemplo los de la luz del mundo, dicen que a partir de los 14 años. Y ellos, así como nos critican que no somos bíblicos, yo les preguntaría, bueno, en la Biblia, ¿dónde dice que a los 14 años pues hay que bautizarte, ¿no? A partir de los 14 años el bautismo. Y de ahí es donde te das cuenta que son puros agregados bíblicos, o sea, es algo extrabíblico a lo que tienen que recurrir para sostener su postura, ¿no? Aquí tenemos también a los testigos de Jehová aquí en su página de la Watchtower. Dice, nuestros lectores quieren saber, ¿no? Y aquí ponen un montón. Ya ven que 99% de la página de los testigos de Jehová se la pasan atacando a la iglesia católica, ¿no? O sea, no atacan a los demás protestantes que los contradicen, solo a la iglesia católica, convenientemente, ¿no? Pues porque ahí están los prosélitos, ¿no? Ahí es donde hay la mayoría de gente que pueden atraer a su iglesia. Dice, ¿deben bautizarse a los niños? ¿No? Y aquí ponen una persona en un hipotético caso donde se le cuestiona eso, si deben bautizar o no al niño. Y aquí, según ellos, la Biblia enseña, ¿no? Ya bien editada como ellos la tienen, bien manipulada, pero dice, la Biblia sí enseña que los cristianos deben ser bautizados. O sea, reconocen que hay un bautismo. El propio Jesús dice, mandó a sus seguidores, hagan discípulos de gente de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y esto está en Mateo 28, 19. Recuerden que los testigos de Jehová no son trinitarios. Tienen ahí un modelo raro, ni siquiera es el unicitario, ¿no? Bueno, es algo parecido al unicitario, en donde Jesús no es Dios y el Espíritu Santo solo es una fuerza, ni siquiera es una persona. Entonces, miren, aquí dice, según ellos vean, o sea, les leí Mateo 28, ¿no? Dice, hagan discípulos, dice, de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vean, según ellos, la explicación de ese versículo. Dice, según ese texto, para que alguien sea bautizado, primero debe ser discípulo, ¿no? Porque discípulo dice ahí primero, ¿no? Hagan discípulos. Dice discípulo de Jesús. Es decir, y aquí ya empiezan con su agregado extra bíblico, ¿no? Que para ellos es palabra de Dios, aunque no está en la Biblia, ¿no? Dice que tiene que conocer a Jesús y haber decidido seguir sus pasos. Según ellos, la definición de los testigos de Jehová, eso es un discípulo, que tiene que conocer a Jesús y seguir sus pasos. Yo me pregunto eso dónde lo dice en la Biblia. No lo dice. Tienen que agregarlo para sostener su postura. Ellos van a decir, ay, pues es que es obvio. Bueno, pues sí, para mí es obvio que hay que bautizar bebés y aún así me exigen que lo demuestre en la Biblia. Bueno, si para ellos es obvio que un discípulo debe conocer a Jesús, pues que lo demuestren en la Biblia también ellos, ¿no? No está, eso no existe. Dice, y es obvio, ya ven, es obvio. Para ellos es obvio que un bebé no puede tomar semejante decisión. Y aquí la cuestión es eso. ¿Yo por qué me tengo que sujetar a esa definición de ellos? Porque yo tengo que creer que un discípulo forzosamente debe conocer a Jesús y ser y seguir sus pasos, así como ellos dicen. Pues no sé, pero, pero ellos no se lo cuestionan, ¿no? O sea, es la pregunta aquí que yo pongo, ¿no? ¿Quién dice que un discípulo debe cumplir esas características? ¿Lo dijo Cristo? No, lo dicen ellos. Es más, yo me atrevería a decir que es al revés. Jesús dice, hagan discípulos y después dice bautizándolos. Ah, o sea que un discípulo puede todavía no ser enseñado. ¿Por qué? Porque eso lo dice después Jesús. Es decir, primero se hace un discípulo, ¿cómo? Bautizándolo. Y después, dice acá, enseñándoles a observar. Ah, significa que antes no era enseñado. Todavía no conocía. Primero se hizo discípulo bautizándose. Y ya después fue enseñado, ¿no? Entonces eso contradeciría esta definición que ellos dicen. Y es de su misma Biblia.
Dice, así y todo, algunas personas aseguran, dice, que el mandato que Jesús dio a bautizar a sus discípulos incluía a los niños pequeños, ¿no? Aquí dice, algunos dicen, ¿no? Por no decir los católicos. Dice aquí el pastor luterano, que también los luteranos bautizan bebés, y aquí se atreven a criticar a los luteranos, ¿no? Que les dieron origen a ellos, pero bueno, dice dice que no hacerlos priva del perdón de pecados y los expone a la condenación eterna. Digo eso de que haya una condenación, la verdad es que bueno, la Iglesia Católica enseña que hay certeza de salvación si los bautizas. Si no los bautizas y mueren, no hay certeza. Pero tampoco estamos atreviéndonos a decir hay condenación, ¿no? De los niños. O sea, tampoco se enseña eso. Pero si hay certeza de salvación si los bautizas, dice. Pero afirmaciones como esta contradicen, según ellos, lo que Jesús enseñó al menos en tres aspectos. Y aquí vamos a ver los tres aspectos que ellos dicen. Dice aquí, miren aquí cuántas presuposiciones hay. O sea, en lugar de que lo comprueben con la Biblia, ellos ya lo presuponen y tú les tienes que creer. O sea, no los cuestionan. O sea, hay que estar como dogmatizado, ¿no? Para pertenecer ahí a, a esta congregación. Y digo, pues no está mal los dogmas, ¿no? Pero pues a nosotros nos critican porque tenemos dogmas. Dice acá, en primer lugar, Jesús nunca enseñó que había que bautizar a los niños pequeños. ¿Qué importancia tiene esto? Jesús puso mucho interés en enseñar a sus discípulos los requisitos para servir a Dios. Entonces, si hay que servirle a Dios, un niño no entraría ahí, ¿no? Entonces, digo, de manera indirecta están queriendo dar a entender, aunque a lo mejor no sea su intención, de que aquí lo que importan son los adultos porque ellos sí tienen capacidad, ¿no? De discernimiento de Dios. Entonces están desprotegiendo a los niños. De algún modo están diciendo que los niños no pertenecen a Dios. O corren el riesgo de ser condenados porque un niño, al no tener conciencia, ¿no? No entraría dentro de este grupo de personas que Jesús se preocupó para que le sirvieran a Dios. Y de hecho repitió varias veces las enseñanzas clave para que ellos las comprendiesen. Y ahí pone una cita. Dice entonces, ¿por qué no dijo? Fíjense que aquí, a primera presuposición, ustedes tienen que identificar eso. Jesús, dice acá, Jesús nunca enseñó que había que bautizar niños. Si esto es cierto, o sea, si va a haber una afirmación, ellos tienen la carga de la prueba. Tienen que demostrar eso. Tienen que demostrar que Jesús dijo que no hay que bautizar niños, porque ellos lo están afirmando. Entonces, por lo tanto, tienen la carga de la prueba. No es una evidencia decir, es que Jesús, como en la Biblia no quedó por escrito, yo presupongo que entonces Jesús no quiso que se bautizaran niños. No, eso no está bien. Tampoco quedó por escrito un versículo que me asegure que Jesús es célibe. Nada más no quedó por escrito que se casó, ¿no? Y entonces, o sea, de algún modo, lo que quiero decirles es que la ausencia de evidencia no es evidencia eso. No puedes hacer teología así, por lo que no está escrito, y de eso hago teología, porque como no quedó escrito, en ese caso, bueno, no quedó escrita la muerte de San Pablo. ¿Dónde está el versículo que dice que se murió San Pablo? O que se murió San José, el papá de Jesús. Ah, bueno, de acuerdo a la lógica de los testigos de Jehová, como no quedó escrito, entonces sigue vivo ahorita José, seguramente. San Pablo ha de andar por ahí predicando, porque la Biblia no dice que se murió. Entonces, como no hay evidencia, yo presupongo que sigue vivo. Bueno, como aquí según ellos, nunca Jesús mencionó un bautismo de niños, por lo tanto jamás se bautizaron niños, ¿no? De acuerdo a la lógica de estas personas. Dice, entonces, ¿por qué no dijo ni una sola vez que había que bautizar niños? A ver, una cosa es que no lo dijo y otra cosa es que no quedó por escrito en la Biblia. Porque acuérdense que San Juan, en el Evangelio que dice al final, hubo muchas cosas que hizo Jesús y dijo, hubo muchas cosas que, no, que ni todos los libros del mundo alcanzarían. Entonces Juan me está asegurando que hay muchas otras cosas que ocurrieron y que dijo Jesús y enseñó que no quedaron por escrito. Y sin embargo sí las enseñó Jesús y eran palabra de Dios. Ah, bueno, entonces desde ahí debo de entender que hay doctrinas o enseñanzas que están a lo mejor no explícitamente en la Biblia, puede estar de manera implícita, pero que también existen y son palabra de Dios y deben estar circulando en la iglesia, ¿no? En la iglesia de Cristo. Entonces yo no puedo decir, ay, no, no lo dijo Cristo y lo aseguran. Y es más, ¿con qué autoridad lo aseguran si ellos ni siquiera, o sea, no hay testigos de Jehová en el siglo I? ¿Con qué autoridad ellos se adueñan de la historia si no vienen del siglo I? Los testigos de Jehová empezaron a partir de 1931, empezaron a llamarse así testigos de Jehová, ¿no? Un poco antes, tal vez, con Carlos Russell que los funda, pero no eran testigos de Jehová todavía formalmente, ¿no? Pero bueno, dice acá, ¿será? O sea, todavía le ponen ironía, ¿no? ¿Será que se le olvidó mencionar ese requisito a Jesús? Claro que no. Si el bautismo de infantes fuera obligatorio, que dicho de paso, nosotros no los obligamos a bautizar a sus hijos,
no es obligatorio. Dice, el bautismo de infantes fuera obligatorio, él lo habría dicho. Pues es que sí lo dijo y los apóstoles lo enseñaron, lo ves en la historia. Lo vimos desde el siglo I, ¿no? Nada más que a lo mejor no quedó escrito un ejemplo explícito, pero ellos se atreven a asegurar que no, no lo enseñó. Pues que nos enseñen las pruebas, ¿no? Estamos esperando eso. Dice, en segundo lugar, Jesús nunca enseñó que los muertos sufrieran, ¿no? Por el tema este de la condenación, de lo que dijo el este luterano. Y ya ven que ellos no creen en el infierno ni en el purgatorio. Y ahí van a refugiarse en la antigua alianza. Dice, más bien, creía lo que afirma el Eclesiastés 9:5, ¿no? El versículo que utilizan todos los protestantes como para intentar negar, ¿no? Que los muertos, nada saben. Y es absurdo. Ellos tienen que citarnos el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Iglesia de Cristo, no? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Por qué se van al Antiguo Testamento donde la revelación está incompleta? Ah, bueno, pues porque ahí vienen versículos que llevan agua a su propio molino, ¿no? Y convenientemente dicen cosas que a ellos les gustan oír. Pero a ver, ¿por qué no me citan a San Pablo, ¿no? Donde dice, o a Jesucristo cuando dijo que el que muere, ¿no? El que cree en Cristo vivirá, ¿no? Pues eso no lo citan, ¿no? Ni se refugian en el Antiguo Testamento porque ahí sí dice lo que ellos quieren, lo que quieren que diga la Biblia. Pero bueno, dice, pero en cuanto a los muertos, dice ellos, nada saben en absoluto, ¿no? No tienen conciencia. Dice, él sabía que los muertos no acaban sufriendo en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el infierno, ni en ningún otro lugar. Por eso enseñaban que estaban inocentes como si estuvieran durmiendo. Bueno, aquí está lo que les mencionaba. Esto de acá arriba que subrayé, dicen ellos que no lo dijo Jesús, el bautismo de infantes. Lo correcto es preguntarnos esto, ¿no lo dijo? O mejor dicho, no quedó por escrito, ¿no? Todo lo que dijo. Pero por eso está en la tradición y por eso es tan importante tener una tradición. Eso significa que tienes historia, que si vienes de ahí desde Jesucristo. Si no tienes historia ni tradición es porque no vienes de ahí, sencillamente tu iglesia se fundó apenas. Y aquí dice que los muertos nada saben, pero fíjense, el Apocalipsis 6:9, ¿qué nos dice? Que las almas de los muertos piden justicia a Dios, ¿sí se acuerdan de eso? Que abajo del altar estaban unas almas de mártires, ¿no? O sea que están al tanto de lo que ocurre en la tierra. Piden justicia a Dios, están intercediendo. Y convenientemente, pues no hablan del Apocalipsis, ¿no? Donde ahí están las almas platicando con el Cordero, le están pidiendo cosas. Y la otra, dice acá que en tercer lugar Jesús enseñó que todos los que están en las tumbas conmemorativas volverán a vivir. Y curiosamente ponen una cita a ellos que en su misma Biblia lo refuta esto, lo que ellos están aquí afirmando, ¿no? Dice que Jesús enseñó que todos están en las tumbas conmemorativas, volverán a vivir, sí es cierto. Pero ahí cuando habla de la resurrección, dice que unos resucitarán para salvación y otros para condenación. Aquí lo pongo, en la misma cita de ellos, dice, y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. En todas las demás Biblias dice a condenación, resucitarán para ser condenados. Bueno, aquí ya le ponen de juicio, ¿no? Yo creo para que no se diga tan feo y nos creamos, pues esa historia que ellos cuentan de que nadie va a sufrir, que nada más el infierno no existe, ni el purgatorio, y que Dios es puro amor, ¿no? O sea, en el sentido de amor, de que permite todo, ¿no? Sin importar lo que haga. No hay consecuencias, aunque seas el más asesino y el más criminal. Entonces, es una doctrina peligrosa, ¿no? Porque te hace bajar la guardia. Pues, en ese caso, pues, ¿de qué sirve que te portes bien o mal si de todas maneras no vas a sufrir? Pierde completamente el sentido. En ese caso, para ellos todo está permitido. En resumen, dice la Biblia no enseña en ningún lado lo que que deba bautizarse a los niños pequeños, ¿no? Y ya con esto creen que refutaron los 2000 años de cristianismo, ¿no? Y yo cuando leí esto dije, ay, no, no puede ser que sean sus argumentos, ¿no? O sea, yo me esperaba algo más sofisticado. Este, pero bueno, es lo que enseñan. Miren acá, hay varios grabados en las catacumbas, que ven que las catacumbas eran lugares donde en los primeros 300 años de cristianismo se refugiaban los cristianos porque eran perseguidos. Ahí en San Calixto, en Roma, hay una catacumba que tiene esta pintura y hay pinturas de la Eucaristía. Y bueno, aquí está una recreación, ¿no? De lo que pudo haber sido y se cree pues que es el bautismo de un niño, ¿no? Digo, no es de un bebé, pero sí es un niño pequeño. Entonces, pues de aquí viene representado. Les voy a compartir, digo, hablando de eh, otras cosas que dicen los hermanos protestantes. Aquí tenemos la página de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ellos son unicitarios. Ven que esta iglesia es protestante y se fundó aquí en México, en Jalisco. Em, Se fundó por un hombre que se llama Joaquín González, si mal no recuerdo, ¿no? Ya ven que se involucró en un montón de escándalos, su nieto creo que es Nazón.
González, ¿no? En temas de abuso sexual y un montón de cosas que se le acusan. Pero bueno, aquí en su apartado de bautismo, fíjense, aquí dice, digo, también es bueno aprender qué hacen los demás, ¿no? En el bautismo y que yo así me la pasé buscando para ver, pues, qué traían, ¿no? Cómo querían refutar, pues, esas enseñanzas. La verdad es que no me encontré gran cosa. He visto mejores cosas en los debates, pero bueno, aquí dice, se practica en la luz del mundo, dice, cuyo efecto perdona los pecados. Fíjense que aquí está lo que les mencionaba al principio, desde la parte uno del bautismo, que ellos van a hacer siempre un énfasis en que el bautismo es igual a perdón de pecados, y no explican otra cosa del bautismo, solo se quedan con eso. Miren, aquí dice, es un acto sagrado, dice, ordenado por Jesucristo, y fíjense cómo aquí dice, cuyo efecto es perdonar los pecados al hombre y lo reconcilia con Dios. Digo, es obvio, ¿no? Que si se te perdonan los pecados porque hay una reconciliación con Dios. Y no explican otra cosa, del bautismo, solo dicen que es para eso. El aspirante en pleno uso de su libre albedrío, ¿no? Así ya, aquí ya te están tirando piedras, ¿no? Como quedándote a entender, este, tú no los bautizas con su libertad, ¿no? O sea, tú los obligas a ser bautizados desde bebés. Dice, se compromete con él para que mediante la práctica de los principios del evangelio logre ser un buen cristiano y un buen ciudadano. Eso no lo negamos, eso está bien, ¿no? Ser un buen ciudadano, un buen cristiano. Fíjense, aquí están sus requisitos, según ellos. Dice, para el bautismo, dice, creer de todo corazón en Jesucristo como suficiente Salvador. ¿No? Aquí ya saben, pues ellos aplican la sola fe. Entonces, es creer, ¿no? Para ellos. Nosotros también vamos a estar de acuerdo en eso, creer en Jesucristo, ¿no? Pero no nada más es creer en Jesucristo, mantener un sentimentalismo por Él, sino que también creerle a Él, lo que dice Jesucristo. Cargar la cruz, ¿no? Hay que cargar nuestra cruz, hay que creer que en el pan está su carne y su sangre, ¿no? Hay que creer que otorgó el perdón de pecados a los apóstoles en Juan 20:21. Hay que creer muchas cosas, ¿no? Que dijo Jesucristo, que obviamente las que dije ya no las creen, ¿no? Dice acá ser mayor de 14 años. Me gustaría saber qué versículo bíblico dice esto, ¿no? Que hay que ser mayor de 14 años, si ellos son muy bíblicos. Dice otra, creer que el ser invocado el nombre de Jesucristo al ser bautizado, todos sus pecados serán perdonados. Bueno, claro, ¿no? Pues incluye eso, creer en Jesucristo. Pues, nuestro credo dice creer en el perdón de pecados. Eh, y fíjense, aquí dice algo bien curioso, ¿no? Que me dio un poco de gracia porque dije, a ver esto cómo lo van a demostrar. Dice, estar dispuesto a seguir a Jesucristo por medio de su doctrina y enseñanza que ha dejado en sus apóstoles, ¿no? Yo me preguntaría si ellos de verdad pueden demostrar, no nada más decirlo, que demuestren que ellos vienen de los apóstoles. Porque si van a decir, es que yo sigo la Biblia, bueno, pues el testigo de Jehová también carga la Biblia y no por eso viene de los apóstoles. El pentecostal carga la Biblia y la misma Biblia que ellos y no por eso viene de los apóstoles, ¿no? Y enseña cosas muy diferentes, a lo mejor a ellos. Los otros evangélicos, los no denominacionales, cargan la Biblia y no enseñan la unicidad como ellos sí la enseñan. Hay muchísimos evangélicos que son trinitarios. Entonces, ¿quiénes vienen de los apóstoles? Porque cargar la Biblia no es garantía de que vienes de los apóstoles. Más bien, históricamente habrá que demostrar, ¿no? ¿Dónde está una iglesia de la luz del mundo del siglo I? ¿Dónde está? ¿En Jerusalén? ¿Ahí podemos encontrarla? No. ¿No? Y sí podemos encontrar iglesias católicas. Entonces eso de venir de los apóstoles, pues nomás es para que yo creo que se vea bonito, pero para que lo demuestren yo lo veo difícil, ¿no? Porque pues todos sabemos que esa iglesia se fundó por ahí de los 20, ¿no? En 1920 y tantos, cuando se le reveló supuestamente, ¿no? Que también, igual que a los mormones, a este personaje Joaquín González se le reveló que tenía que restaurar la iglesia, que todo estaba corrupto, ¿no? Entonces, pues quién sabe quién tiene la verdad, ¿no? En el protestantismo. Dice acá en este acto no participan los infantes, digo, subrayan eso, ¿no? Que ellos no bautizan infantes, sino personas con capacidad de discernimiento y responsabilidad. O sea que si es un adulto con un trastorno mental, yo me imagino que ellos no lo bautizan, ¿no? Porque aunque sea adulto, si no puede confesar su fe o tiene esa discapacidad de comunicarse o de hablar, pues me imagino que no lo bautizan. Dice, por lo cual se realiza a partir de los 14 años, ¿no? Que quedamos que esto ni siquiera es bíblico, pero bueno, ellos lo hacen. Donde un ministro designado, quisiera saber cómo se hacen estos ministros, con qué imposición de manos vienen. Dice, por la autoridad apostólica, ¿no? Y aquí toman el título los apóstoles. Sumerge todo el cuerpo, eso lo vamos a ver ahorita, cómo es el bautismo, por inmersión o aspersión. Dice que sumerge todo el cuerpo, eso, así como que lo subrayan, de la persona en agua para que se quede bautizada. O sea que estas personas no están de acuerdo con el bautismo por aspersión, ¿no? Que también lo llevamos a practicar nosotros. Dice, el bautismo en el nombre de Jesucristo es un requisito indispensable. Ellos no son trinitarios, van a bautizar en el nombre de Jesucristo, pero cuando dicen eso, ellos lo toman como una fórmula para bautismo. Te bautizo en el nombre de Jesucristo. O tienen que decir el nombre de Jesucristo, porque ellos así lo entendieron, ¿no? De la Biblia. Y eso yo creo que deberían ser responsables de decir, es que así lo entendemos nosotros.
en lugar de decir, lo dice la Biblia, ¿no? Así como echándole la culpa a la escritura. Entonces, eso hacen mucho los protestantes, ¿no? Dice, es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Eso también lo vamos a ver ahorita. Cómo se bautiza, con qué fórmula. Como expresión el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Sí se acuerdan, no? En Juan 3:5. Curiosamente, ahí Jesús dijo que para el bautismo, lo estoy parafraseando, ¿no? Que el que nace de carne es carne, ¿no? Y el que nace del agua y del espíritu, o sea, es espíritu. O sea, ahí Jesús está dando la condición para ser bautizado, que es haber nacido de carne y ya después tienes la capacidad de recibir el bautismo. No dice a qué edad. Si yo le agrego la edad, 14 años, ya le estoy agregando la palabra de Dios. Entonces, un requisito según Jesucristo es haber nacido, nada más, haber nacido. Si tú ya naciste de carne, ya puedes ser bautizado. Bueno, pues llegan ellos y dicen, no, no nada más nacido de carne, tienes que cumplir 14 años, le tienen que agregar, ¿no? A la revelación de Jesucristo. Dice, las ceremonias de bautismo se realizan en todos los templos, como también en espacios públicos, siempre respetando el marco legal vigente. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de cuando defiendes a toda costa un debate, ¿no? Una doctrina, y te atreves, bueno, algunas veces dicen esto, ¿no? Por ejemplo, hay protestantes que dicen esto cuando les digo que por defender una doctrina descuidan las demás, no se dan cuenta que se están metiendo un autogol. Dice aquí, por ejemplo, hay pastores que dicen esto, ¿no? María no es inmaculada, porque en Romanos 3:23 ven que dicen que todos pecamos. Y en Juan 1:8 dice, en la primera de Juan, ahí dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces dice aquí, se dice que todos son pecadores. Dicen, es que María por eso no es inmaculada. Todos son pecadores, todos, ¿no? Y ahí subrayan el todos, significa todos, ¿no? Entonces, si este fuera el caso, y si todos sin excepción son pecadores y el bautismo, ellos dicen que es únicamente para el perdón de pecados, deberían bautizar bebés, ¿no? O sea, dense cuenta, o sea, cómo están cayendo, se están metiendo en un autogol, ¿no? O sea, por defender eso, de que todos somos pecadores, están incluyendo a los bebés también. Todos deberían bautizarlos, digo yo, ¿no? Porque aunque no sean conscientes, pues cargan el pecado original, ¿no? A lo mejor no han cometido pecados, pero desde ahí ya están aceptando que el niño ya viene defectuoso, ¿no? Carga un pecado, porque todos es todos, dicen, ¿no? Todos pecaron, pues todos. Entonces, si van a decir, no, bueno, los bebés no, ¿no? O sea, cuando hablamos, nos vamos al debate del bautismo de infantes, ahí sí hay excepciones a todos, ahí sí no son todos, ¿no? Convenientemente. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Si hay excepciones o no hay excepciones? ¿No? Entonces, ahí es lo que uno debe detectar. ¿Qué hay acerca de, bueno, al bautizar a alguien muy chico, un bebé, un niño chiquito, eh, obviamente, pues no nos vamos a quitar esa responsabilidad de que al niño se le debe dar enseñanza. O sea, es que a veces está el error de que piensan que bautizamos bebés y como que los descuidamos, ¿no? Jamás les enseñan los católicos nada a los niños. Nada más los bautizan, los integran a la iglesia, pero los descuidan, ¿no? Pues por eso tenemos a los padrinos en el bautismo. Precisamente es por eso, porque sabemos, nosotros no somos, este, somos conscientes pues de que el niño es niño, o sea, pues ni apenas está aprendiendo a hablar y conoce muy poco del mundo. Entonces, por eso precisamente nos preocupamos de que se les asigne una persona responsable que la haga de segundo padre, ¿no? Porque sí, el que le debe enseñar es el papá y la mamá, biológicos, con los que está criado, ¿no? Pero el padrino viene a ser como ese segundo padre que ahí anda relevando, ¿no? Asegurándose, checando que el niño, el ahijado, sí sea llevado por el camino de la fe. Acá en el numeral 1255 habla de eso, el catecismo. Dice, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. ¿Ya ven? Son los padres, tampoco le echen la culpa al padrino. O sea, en primer lugar son los padres. Dice, ese es también el papel del padrino o la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto en su camino de la vida cristiana. Aquí no dice el catecismo, deben ser los padrinos para que, ¿no? El que tenga más dinero, ese escoge de padrino. El que le vaya a dar un regalo al niño ese, tiene, o no, o sea, dice aquí que tiene que tener una fe sólida. Eso es lo que te debe de importar cuando le pongas un padrino a tu hijo. No de que si es tu amigo, de que no, pues es que es mi único hermano, y es que fulanito está casado por la iglesia, los demás no. Nada más porque está casado por la iglesia, debe ser el padrino, ¿no? Y sin importarte qué camino lleva de fe. A lo mejor es un borracho que no le va a enseñar nada a tu hijo, y ahí vas a que lo apadrine, ¿no? Entonces, eso también es responsabilidad del papá, y tampoco el sacerdote va a andar preguntando a todos, a ver, no tomas, mira, si eres católico, si vienes a misa, no, eso es responsabilidad de los papás.
Tienen que fijarse en eso. Dice, su tarea es una verdadera función eclesial. Hay veces que los padrinos ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera, o sea, forman parte formalmente, no se involucran en las cuestiones de la iglesia, y aquí ya dice que debe tener una función eclesial. Entonces, si no conoce ni su propia fe, ¿qué le va a enseñar al niño? Pues quién sabe, ¿no? Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Ahora bien, ¿eso es bíblico o no es bíblico? Que haya padrinos. Ya la vez pasada lo vimos que sí, ¿no? Desde la primera sesión, citaron por ahí Rivarelli, allá en Hechos 21, del 22 en adelante, algunas citas en donde se le encarga a Pablo unas personas recién convertidas y Pablo eh, asume el pago de sus gastos y también los acompaña espiritualmente. Yo les comentaba que eso en la Biblia latinoamericana, en la Biblia católica sí dice que los vas a apadrinar, utiliza la palabra apadrinamiento. En la Reina Valera no dice eso, dice nada más los tomarás. Entonces, para un protestante que tiene la Reina Valera y le es fiel a esa Biblia, pues va a decir que no existe el apadrinamiento, ¿no? Y está bien, digo, si no está la palabra no hay problema, pero lo que sí existe es la función. La función que toma Pablo sí es de padrino, de ser responsable de esas personas. Y en nuestra Biblia, esté o no esté la palabra padrino, que sí está, vemos que también el significado es el mismo, asumir. Ahora bien, yo les comentaba la vez pasada que les hablé de la confirmación, allá en Hechos 17:34, es la única vez que se menciona a un tal Dionisio el Areopagita. Dice acá, más algunos creyeron cuando habla de una prédica de San Pablo, y dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba quién, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y aquí es curioso porque el autor de Hechos, que es Lucas, cuando menciona a Dionisio, dense cuenta que lo menciona presuponiendo que la gente que está leyendo ese libro ya lo conoce. Yo después de 20 siglos no sé quién es Dionisio de Areopagita, pero para la gente del siglo primero debió haber sido alguien famoso como para que lo mencione y ni siquiera explique quién es, pero lo menciona, ¿no? Presuponiendo muy probablemente que los destinatarios ya lo conocen, porque es famoso. Y efectivamente, Dionisio de Areopagita, del siglo I, fue un discípulo de Pablo y llegó a ser obispo de Atenas. Y tenemos los escritos de este personaje, de Dionisio, y escribió un documento que se llama así La jerarquía eclesiástica, y les voy a citar una parte del capítulo 7 donde habla acerca de unos ritos. ¿Por qué lo voy a citar? Porque él es testimonio del siglo primero que habla de los padrinos en los sacramentos. Dice así, Dionisio, digamos lo que nuestros santos maestros familiarizados con la tradición, las tradiciones más antiguas nos han transmitido. Afirman con toda verdad que si se educa a los niños en la sagrada ley, adquieren santas costumbres. Es lo que hacen con ustedes, con sus hijos. Los acostumbran a ir a misa, por ejemplo. Los acostumbran a dar gracias a Dios en las mañanas, en las noches, antes de comer, a bendecir los alimentos. Adquieren santas costumbres y no sucumbirán en los errores y en tentaciones de una vida impía. Conscientes de esta verdad, dice, nuestros santos maestros decidieron que sería bueno admitir a los niños a los sacramentos. Eso significa que desde el siglo primero se procura que los niños ingresen a los sacramentos, ¿no? Obviamente en la Biblia hay ejemplos de adultos. ¿Por qué? Porque apenas se está evangelizando. Primero tienes que evangelizar a los adultos, no vas a empezar por los bebés. Por lo tanto, la Biblia me da testimonio de la primera generación de evangelizados, generalmente gentiles o judíos que se convirtieron al cristianismo. Por eso vamos a encontrar ejemplos de adultos. Y el protestante no debe andar diciendo, ay, es que la Biblia solamente hay adultos, por lo tanto el bautismo solo es para adultos. No, eso es un error histórico, porque no es así. O sea, el cristianismo no era sola escritura. Ellos lo dicen ahorita porque la sola escritura les dice eso. Sí, pues la sola escritura es un invento reciente, pero el cristianismo primitivo se basaba en la tradición oral, lo que les decían los apóstoles. Por lo tanto, el cristianismo primitivo no es coincidente con el protestantismo porque no decían ellos, bueno, como solo quedó escrito esto en las cartas de Pablo, esto lo creemos. No, ellos conocieron a Pablo y conocieron a sus sucesores, como San Dionisio, ¿no? Entonces, iban a atender a lo que se les dijo, no a lo que solamente estaba escrito. Dice, nuestros santos maestros hicieron que era bueno admitir a los niños a los sacramentos, pero a condición de que los padres del niño le confíen a un buen maestro. O sea, que era responsabilidad de los padres confiarle un maestro a ese niño. ¿Por qué? Porque si algo le pasaba a los papás, bueno, entraba el padrino de responsable, como un segundo padre. Dice, ¿qué tiene que tener ese maestro? Dice aquí, un buen maestro debidamente instruido en los misterios sagrados. Acuérdense que la iglesia primitiva le llamaba a los sacramentos misterios también.
Dice, llevará a cabo su instrucción religiosa como padre espiritual y custodio de su salvación. Eso eres. Si tú eres padrino de alguien que bautizaste o de alguien que confirmaste, tú eres su custodio, ¿no? Un padre espiritual y un custodio de su salvación. Debes de hacer esa función eclesial. Dice, a quien así se compromete a guiar al niño a lo largo del camino de una vida santa. O sea, que estamos comprometidos los que somos padrinos a guiar a un niño. Le pide el obispo que presente su consentimiento en las abjuraciones rituales y santas promesas. Y acá más adelante dice, equivale a decir, prometo que cuando este niño pueda entender las verdades sagradas, le instruiré y formaré con mis enseñanzas. O sea, eso hace el padrino. Se compromete, promete, jura. Entonces, el padrino sí tiene una responsabilidad muy grande. Tiene un alma ahí con él. Ese niño, ese pequeño, es un alma en la cual pues, yo también debo tomar parte para asegurarme que, cuando menos hasta que cumpla, pues qué sé yo, la Eucaristía en la mayoría de edad, pues se le siga alimentando, nutriendo su espíritu. Dice, de tal manera que él renuncie a las tentaciones del demonio y se obligue a poner por obra las santas promesas. Y fíjense que la iglesia primitiva no era como los cristianos de ahora, como los católicos de ahora, en el sentido de que ahora los católicos minimizan esa función, ¿no? De que es pura solemnidad, nada más preséntate en la parroquia, lo bautizas, ahí lo cargas mientras le echan el agua y ya, asunto arreglado. Ahí terminó la función del padrino, ¿no? Después, de ahí en adelante. Y fíjense que en la iglesia primitiva, por ejemplo, si mal no recuerdo, Tertuliano, porque a veces los protestantes quieren usar documentos de Tertuliano de otros padres de la iglesia para decir que no estaban de acuerdo con el bautismo de infantes. Claro que si lo sacan de contexto eso va a decir. Pero fíjense que ese tipo de cristianos tenían tanta preocupación por los padrinos que decían que mejor esperasen a que el niño creciera, como por así decirlo, para poner a prueba si el padrino era comprometido, porque para ellos era importantísimo que el padrino, cuando hiciera ese compromiso de verdad, fuera alguien responsable. Y si el padrino se moría o algo, a ellos les preocupaba qué iba a pasar con la persona, el ahijado. Entonces, como que ellos querían dejar pasar tiempo para que el niño creciera un poco y el padrino como que demostrar esa responsabilidad y ya después lo bautizaran, ¿no? Por eso también ellos decían que había que esperar un poco para bautizar al niño. No era porque no creían en el bautismo de infantes, sí creían en el bautismo de infantes, pero les preocupaba la situación del padrino. Fíjense que allá, recuerdan en Lucas 2:21, siempre hubo un paralelismo y lo marcaron los padres de la iglesia, y también a la fecha lo sigue mostrando la iglesia católica, el paralelismo de la circuncisión con el bautismo. Por ejemplo, allá en Lucas 2:21, cuando circuncidan a Jesús, ahí dice, le pusieron por nombre Jesús. Subraya eso, la escritura. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. O sea, el ángel les dice que lo tienen que hacer, que tienen que ponerle por nombre Jesús, se le dice a María, y el momento solemne en donde se le pone ese nombre es en la circuncisión. Ahí es donde le pones el nombre. Bueno, de manera similar, cuando tú bautizas a un niño, o lo estás iniciando en la fe ya cristiana, formalmente, también le pones un nombre. Y ahí el Código de Derecho Canónico nos sugiere, procuren los padres, los padrinos y el párroco también, o sea, también esa exhortación va para el párroco, que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. O sea, no le tienes que poner un nombre que se salga del cristianismo, ¿no? O sea, procures no hacerlo. Yo escuché a alguien que se llamaba Hitler, por ejemplo, ¿no? Hitler no sé qué, y yo dije, bueno, ¿y eso? ¿Para qué le ponen ese nombre? Si todos sabemos lo que significa, ¿no? O sea, el recuerdo que nos trae eso puede ser de un genocida, o sea, eso no es cristiano ponerle un nombre así a una persona. No le puedes poner Lucifer, ¿no? O el nombre de un demonio, o sea, pues no, o sea, no es de acuerdo al sentir cristiano, ni modo que lo bautices así, tiene que ser algo conforme a lo cristiano. Si por algo estás acudiendo a una iglesia, la iglesia católica que es cristiana, bueno, no le puedes poner algo que sea en contra de la iglesia, es que por lógica, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos eh, que dentro de lo que se hace en el bautismo de infantes, los que han estado y han presenciado eso, han bautizado, han sido padrinos, dice que ahí se hace una unción, dice acá el numeral del catecismo. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Fíjense, si se acuerdan, ¿no? Que cuando Jesús se bautiza, se pueda sobre el Espíritu Santo. Bueno, a manera pues de simbolizar esa parte, cuando tú bautizas a alguien, le ponen un crisma, la unción, el óleo, eh, y significa eso, ¿no? Que también se posa el Espíritu Santo sobre él. Por eso en la confirmación también se usa el crisma. Dice, ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido, por el Espíritu Santo incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Entonces, nosotros adquirimos eso.
Somos sacerdotes, profetas y reyes con el bautismo. Dice en un numeral más adelante, la vestidura blanca, ya ven que a los bebés bueno, en general a los bautizados se les viste de blanco. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Por eso acá mi sobrino lo vestimos así, ¿va? Lo vestimos como apóstol de blanco, ¿no? Ha sido revestido de Cristo, Gálatas 3:27. Dice, ha resucitado con Cristo. Y el cirio, ven que tiene una vela, los niños. Ahí mi sobrino sin querer se quemó, por cierto, ¿no? Porque le dio curiosidad la flama y nunca había visto el fuego, que estaba chiquito todavía. Dice, el cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro, ¿no? Entonces, ya ven ahí hay una carga simbólica grande. En el bautismo, la vestidura blanca, el cirio o la vela que ahí tenemos, los que apadrinamos, eh, el aceite. Y bueno, la vez pasada alguien preguntaba qué pasaba, ¿no? Bueno, de manera indirecta tocamos este tema, qué pasaba con los que mueren sin bautismo. Porque defendemos tanto el bautismo, pero ¿qué pasaría si por alguna razón no se llega a bautizar a esa persona? Y ya la iglesia nos enseña algo de eso. Dice, desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, dice que son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Dice, por este bautismo de sangre, le llaman a eso, ¿no? Bautismo de sangre, como el de deseo, es el otro bautismo, el de deseo, deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo, pero no es sacramento, ¿eh? O sea, sin ser sacramento. Es decir, que yo no puedo decir, bueno, como existe el bautismo por sangre y el de deseo, ahorita a mis 30 años, imagínense que no se ha bautizado todavía por la Iglesia Católica y digo, bueno, yo deseo ser bautizado por la Iglesia Católica, pero no me voy a bautizar y ya me puedo morir con el bautismo de deseo, ¿no? O sea, no es así. Si tú puedes, pues debes bautizarte. Si tienes el deseo, pues vas a ser bautizado. No te puedes quedar con esa idea de que el bautismo de deseo para toda la vida, ¿no? No. Aquí se refieren casos o excepciones. Por ejemplo, aquí los mártires, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, bueno, aquí yo puse la imagen de San Policarpo, ven que fue quemado vivo, pero lo más probable es que él sí haya sido bautizado, porque él sí fue una persona que fue discípulo de Juan y sirvió pues mucho, ¿no? A la evangelización. Pero alguien que muera en martirio, que abrazó la fe y no alcanzó a ser bautizado, ya recibiría el bautismo de sangre, que se le llama así, ¿no? Bautismo de sangre. Pero es una manera de decir, ¿no? Que es una persona salva, porque el bautismo trae salvación. ¿Por qué? Porque trabajó para Cristo, ¿no? Y fue su intención ser bautizado. Pudo haberlo hecho, de haber vivido. Y ya si tenía el deseo, por ejemplo, un catecúmeno, ¿no? Un catecúmeno que ya estaba en preparación, ya ven que tardan mucho tiempo en prepararse, casi un año para ser bautizado. Si esa persona muere en el proceso, pues bueno, ya tenía el deseo de ser bautizado. Por lo tanto, cuenta como bautismo de deseo, lo que él vivió. Dice, por ejemplo, y un fundamento bíblico, por ejemplo, es en Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, que dice, también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Aquí Jesús está diciendo que una persona que confesara a Jesucristo, ¿no? Se refiere a que actúa de acuerdo al cristianismo, o es coherente con el cristianismo, Jesús lo va a respaldar delante del Padre. Por lo tanto, si esa persona no fue bautizada, Cristo lo va a respaldar. Sería un fundamento. En Mateo 16:25, por ejemplo, es otra, ¿no? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, una persona que muere en martirio y no alcanza a ser bautizado, pero si murió por Cristo, dice aquí, según Cristo promete esto, va a hallar, ¿no? Vida, porque murió por él. En Juan 12:25, por ejemplo, dice aquí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, que aquí Cristo me está dando a entender que sí hay acceso a vida eterna, pero obviamente sería para las personas que no completaron, ¿no? Esa iniciación cristiana, pero sí tenían esas intenciones. Ahí entra el bautismo de deseo. También donde vemos el bautismo de deseo eh, es, por ejemplo, eh, en el muy mencionado, el buen ladrón. Cuando Cristo está ahí en la cruz, y obviamente esa persona que está en la cruz ya no puede bautizarse, pues está clavada en la cruz. Ni modo que se baje y lo bauticen, ¿va? O le echen agua desde abajo, ¿no? Entonces, esa persona se arrepintió, se confesó ahí con Jesucristo, se confesó pecador. Y por lo tanto, Jesús que le dice, estarás conmigo en el paraíso. Ahí se cumpliría, en ese caso excepcional, es una excepción, no es la regla, es la excepción, el bautismo, ¿no? Por deseo.
Y por ejemplo, también el Salmo 116:15 nos recuerda esto. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, la gente que muere en santidad y muy coherentemente vive, ¿no? Este, tendría ese respaldo del bautismo. Por ejemplo, en el bautismo de deseo también un ejemplo claro puede ser este. Aquí esta imagen, aquí ustedes pueden ver a María, a Jesús, y esta persona en medio, ¿quién será? José, ¿no? No lo menciona la escritura. ¿Qué le pasó a José? Solo lo dejan de mencionar. Pero, por ejemplo, ni modo que digamos, bueno, José no se bautizó, por lo tanto no tiene salvación San José, ¿no? Porque pues Jesús se bautizó a los 30 años, a partir de ahí empieza su vida pública, a partir de ahí comienza el bautismo cristiano. Pero como José ya no vivía, no se alcanzó a bautizar, bueno, José debe estar en el infierno. No, no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, porque es absurdo eso, ¿no? Porque por algo era varón justo. Bueno, por ejemplo, José, pues ya era un hombre justo, cuidó de Jesús toda su infancia, se hizo responsable de María, entonces sabemos que fue un hombre santo y por lo tanto, en el caso de él, sería el bautismo de deseo. Formalmente no fue bautizado con el sacramento, pero sí podría haber un deseo, ¿no? De haber vivido más, se hubiera bautizado, porque seguía los pasos de Jesús. Ahí en Lucas 7:47 vemos un ejemplo de eso. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿no? Habla de la persona esta que le dio perfume en los pies de Jesús. Dice que te lo digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. O sea, es una persona que amó tanto y por eso se le perdonan pecados. Dense cuenta de eso. O sea, a lo mejor formalmente ahí no estaba ya instituido el sacramento de la confesión, como para que se le perdonan los pecados, y a lo mejor el bautismo apenas, ¿no? Estaba reclutando gente, pero si esa persona no alcanzó a ser bautizada, precisamente porque amó mucho, le son perdonados los pecados. Dense cuenta de esas excepciones. No podemos decir lo mismo ahora, ¿no? Porque ya está instituida la Iglesia Católica, ya están todos los sacramentos instituidos. O sea, ya no es tan fácil. Si ya se te instituyó en el catolicismo, debe seguir la regla, no la excepción a la regla. Entonces debemos ser responsables con el cristianismo que ya nos dejó Cristo desde hace 2000 años. Y ni modo que nos pongamos en el lugar de esta persona y decir, bueno, no me importa, yo no sigo a los católicos, pero yo debo ser perdonado porque yo amo mucho, ¿no? O sea, no, es responsabilidad mía. Y si yo amo a Cristo, debo buscarlo, ¿no? ¿Qué iglesia dejó? ¿Qué sacramentos dejó? Si es que los dejó, investigar eso. Eso debo asumirlo yo si amo a Cristo. Buscar la verdad. Allá en Juan 14:21 también hace una promesa a Jesús. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, por eso es importante la iglesia. Saber qué iglesia dejó, cuál iglesia tiene los mandamientos de Jesús. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No? O sea, hace Cristo esa promesa de manifestarse. Ahora bien, ¿cómo se bautiza? Vamos a ver la fórmula bautismal. El bautismo trinitario o en nombre de Jesús. ¿No? Aquí empieza una división entre los hermanos. Entre protestantes también se pelean entre ellos, ¿no? Nosotros, pues obvio, somos trinitarios. Y aquí hay protestantes que dicen esto. La iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. Y empiezan a citarnos, ¿no? Todos sus versículos que apoyan su teoría de ellos, su modelo. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice, Pedro dijo esto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y aquí nos dicen ellos, los unicitarios, ven, aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, no dice que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un invento de usted, ¿no? Porque los trinitarios aquí presuponen que es una fórmula, pero aquí está escrito que es en el nombre de Jesucristo. Entonces, no es cierto eso del bautismo trinitario. Y en Hechos 8:15, por ejemplo, también dice algo parecido. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos, dice, para que recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Ven que ahí llamaron a Juan y a Pedro. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya ven, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús, no bautizaba como los católicos con la Trinidad. Hechos 10:47, otro ejemplo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo, Hechos 19, cuando está Pablo eh, con estas personas que los bautiza porque solo tenían el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí están los ejemplos. Con estos ejemplos, dicen ellos, el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. No es cierto eso, que existe el bautismo trinitario. Miren, eso, el católico, ¿cómo lo entiende? Todos estos versículos que les mencioné. Eh, dice, bueno, primero que nada, no podemos decir
que se trate de una fórmula, bautismal. ¿Por qué no? Porque una fórmula, por ejemplo, la fórmula que usamos para el bautismo, para la confesión de pecados, cuando te absuelve el sacerdote, dice una fórmula que dicen todos los sacerdotes, cuando terminas de confesarte, ¿no? Es decir, son palabras ya establecidas, que se deben decir tal cual, están tal cual se determinaron o se acordaron, ¿no? Por ejemplo, estos son los versículos que les mostré. En Hechos 2:38 dice el nombre de Jesucristo. En Hechos 8 dice en el nombre de Jesús. Dense cuenta que hay una variación. El nombre de Jesucristo y luego en el nombre de Jesús. Hay otra variación en el nombre del Señor Jesús en Hechos 10. En Hechos 19 que dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si esto fuera una fórmula, debería ser idéntico, porque es una fórmula. Y ellos dicen, los universitarios, que es una fórmula bautismal, que hay que decirla en el bautismo. Y ellos dicen, es que es en el nombre del Señor Jesús porque Jesús es el único. Como ya ven que son unicitarios, creen que solo Dios es una persona. Entonces ellos lo toman así, lo entienden así. Y miren, aquí en la primera cita, el que bautiza o manda a bautizar es Pedro. En Hechos 8 es Felipe, otro discípulo. Acá en Hechos 10 es Pedro. Y acá en Hechos 19 es Pablo el que manda a bautizar. Vean que son tres apóstoles diferentes y cada uno estaría usando su propia fórmula, porque cada uno bautiza con una fórmula distinta o ligeramente distinta. Entonces aquí es lo que les puse. Los bautismos fueron ministrados por diferentes apóstoles, entonces cada apóstol estaría usando una fórmula diferente. Entonces, desde ahí uno ya empieza a ver que no puede ser una fórmula, como ellos dicen. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Otra observación que tienen que hacer es que en estos versículos se da a entender cómo fue el bautismo. No se dice que inmediatamente ahí fueron bautizados con esta fórmula. No se dice que, bueno, ahí los bautizaron o dijo esto, Pablo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, nada más da a entender que fueron bautizados y en algún momento. O fueron bautizados en el pasado o iban a ser bautizados posteriormente. Esa es otra cosa que también tienen que ver. Entonces, si no es una fórmula, más bien significa que los bautismos no se realizaron en ese momento, que es lo que les digo, y solo el autor menciona la autoridad concedida por el Señor Jesús para que se bautizaran, es decir, el cómo tenían que ser bautizados. Y cuando digo el cómo, no me estoy refiriendo a que esta era la fórmula, sino de que cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo como mandó Jesús o con la autoridad de Jesús. Entonces, cuando el protestante lee esto y dice que la fórmula es en el nombre de Jesús, y la separa de la fórmula trinitaria, lo que está haciendo es dividir donde no debe dividir. Está haciendo, en otras palabras, una dicotomía o una falsa dicotomía. Para nosotros, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, nosotros ya sabemos que ahí es la fórmula trinitaria, que así fue. Para nosotros es lo mismo, la fórmula trinitaria que en el nombre de Jesucristo. Para ellos es diferente, porque para ellos como la Trinidad no existe, entonces en el nombre del Señor Jesús es una fórmula. Entonces hacen esa falsa división por eso. Y fíjense que estamos usando la misma Biblia. Y no que la Biblia es muy clara y que en la Biblia está todo y que si seguimos la Biblia todos estamos unidos. No es cierto. Todos seguimos la Biblia y vean las divisiones que tenemos. Dice acá, en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Según nosotros, como Jesús mandó, con la autoridad de Jesús o al modo de Jesús o de parte de Jesús, significa también eso cuando decimos en el nombre. Y lo vamos a demostrar en otros versículos donde se habla de en el nombre de Jesús y van a darse cuenta que aquí ellos no dicen que hay fórmula. Qué conveniente que lo dicen hasta que se dice el bautismo. Cuando meten el bautismo en el nombre del Señor Jesús, dicen, es una fórmula. Pero cuando no habla del bautismo y habla en el nombre del Señor Jesús, ahí no dicen que es fórmula. Entonces ahí nada más ellos están escogiendo lo que les conviene, ¿no? Por ejemplo, Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, aquí dice que Jesús está diciendo eso, en mi nombre. Entonces, si un unicitario es coherente con su interpretación, tendría que decir, bueno, aquí significa que cuando yo recibo a un niño, debo de decir la frase, te recibo en el nombre de Jesús, porque es una fórmula, ¿no? Pero aquí no dicen eso ellos. Aquí ellos sostienen una postura como la nuestra. Significa que es recibido a modo o con la autoridad de Jesús. Si tú lo recibes así, es como si te recibieras a Jesús. Como Jesús te enseñó, significa en mi nombre. Otra, Mateo 18:5, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Congregados en mi nombre, ¿qué significa? Con mi autoridad, como yo les enseñé. Ah, bueno, entonces significa que no cualquier congregación ya está, significa que ahí Jesús debe estar, o Jesús está obligado a estar ahí, ¿no? O sea, una reunión de borrachos, por ejemplo, que se empiecen a hablar de religión o de Jesucristo,
ya eso es la iglesia de Jesucristo, porque ahí en Mateo 18:5 la utilizan para decir que cualquiera puede hacer la iglesia de Jesús, porque nada más basta con que dos o más estén reunidos, ahí está Jesús, ¿no? No es así, tiene que ser en el nombre de Jesús, es decir, como él mandó, con su autoridad. Dice otro, en Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿se acuerdan, no? Cuando habla de esta parte apocalíptica, dice, diciendo yo soy de Cristo y a muchos se engañarán. Aquí claramente Jesús nos está enseñando que muchos vendrán con una falsa autoridad de Jesús y van a engañar. Por eso dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy de Jesucristo. Aquí, ¿qué significa en mi nombre? Van a decir que vienen de parte mía, pero no vienen de parte mía. Entonces, en mi nombre o en nombre de Jesús significa con la autoridad de Jesús. Y yo estoy seguro que si leemos estos versículos, los unicitarios van a estar de acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué no interpretan así los versículos del bautismo? Cuando dice en el bautismo en el nombre de Jesús, ¿por qué no lo interpretan igual? ¿Por qué no siguen esa consistencia? ¿Por qué ahí ya cambian de postura? Bueno, pues porque si mantienen la misma postura, se les cae el teatro de la unicidad, ¿no? O sea, porque si mantienen esta postura de que en mi nombre significa autoridad, entonces estarían obligados a entender que el bautismo se aplica con la autoridad o como mandó Jesús. Y ahí tendríamos que preguntarles cómo mandó. Entonces ya no es fórmula, sino es cómo lo mandó. Y lo vamos a ver. Mandó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro ejemplo que es más claro de qué significa en mi nombre, dice en Hechos, para mí es el versículo más claro que he leído. Hechos 4:7. Cuando estaban así sanando personas, Pedro, los apóstoles, hubo unas personas que se les preguntaron, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dense cuenta cómo pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre? Los está poniendo como equivalentes. ¿Qué significa? Que en mi nombre o en nombre de quién significa con qué poder o con qué autoridad lo estás haciendo. Eso es lo que significa, según la Biblia y según la consistencia que venimos dando, ¿no? Entonces, un ejemplo de que Jesús viene en el nombre del Padre, Jesús mismo lo dijo. En Juan 5:43 dice, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, ese sí recibís, es lo que está reprochando Jesús, ¿no? O sea que Jesús viene con la autoridad del Padre o viene, ¿no?, con los mandatos del Padre y no me recibís. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibís. Entonces, ¿a qué se refiere Lucas en todos los versículos de Hechos que nos citan los unicitarios? Lucas se refiere al bautismo como Jesús ordenó, con su autoridad. No significa que ahí está una fórmula bautismal. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo Jesús mandó? ¿Con qué autoridad mandó? Bueno, como lo dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos como en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como se debe bautizar. Por lo tanto, cuando en el libro de Hechos se escribe, fueron bautizados en el nombre de Jesús, ahí simplemente se está resumiendo el mandato que se dijo aquí en Mateo 28:19. Significa que fueron bautizados trinitariamente. Ahora bien, otra argumento por lo cual se hace énfasis en Hechos de que fueron bautizados en el nombre del Señor de Jesús o de Jesucristo, es por otra razón sencilla, porque hay que especificar qué bautismo tenían. Eso lo podemos ver muy fácil en este versículo que les mostré, en este de Hechos 19, aquí. Cuando Pablo les preguntó, ¿no? ¿Qué bautismo tienen? Ellos dijeron el de Juan. Y les explica, Juan bautizó por arrepentimiento. Y después dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que había otro bautismo. Y por lo tanto, Lucas, aquí en el libro de Hechos, en todos sus versículos, especifica qué bautismo traían, cuál, el de Jesús, en el nombre de Jesús, para especificar que no era el bautismo de Juan. Por eso también subraya esto, ¿no? El autor de Hechos. Entonces, por eso es importante hacer esa distinción para Lucas. Es el bautismo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Juan, porque es el otro bautismo y por eso hace distinción. ¿Sale? Entonces, aquí dice que en ningún ejemplo de la escritura se menciona una fórmula bautismal. Eso no existe. Eso lo toman ellos convenientemente para seguir refutando la Trinidad. No existe, no se menciona una fórmula bautismal. Solo en Mateo 28:19 está la orden explícita de Jesús de cómo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde el primer siglo, los primeros cristianos hay ya constancia de que así se hacía. O sea, aparte de la Biblia, de que tenemos la Biblia y esta interpretación que tiene que ser consistente cuando decimos en mi nombre o en el nombre de Jesús, que es con su autoridad, hay documentos donde ya se dice esto, que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ejemplo es la Didaje, que les dije que es un documento de entre el siglo primero y el segundo, donde se habla de las enseñanzas apostólicas, y cuando se habla del apartado del bautismo, este documento estuvo muy cerca de ser
parte del canon de la Biblia. Fíjense, este documento lo tendríamos en nuestras Biblias, probablemente lo leyéramos los domingos, pero San Damaso primero, o la comitiva que tenía, no decidió ponerlo. Pero si lo hubieran decidido, esto es palabra de Dios y lo enseñarían los protestantes. En la vida G, fíjense, dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizada en agua viva, dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así bautizaban los primeros cristianos. Y aquí está la evidencia de eso. Si no pudiera ser, dice, en el agua viva puedes utilizar otra, si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte del agua caliente. Si no tuvieras en la mano ni una otra, ni una ni otra, dice, echa 3 veces agua. ¿Por qué 3 veces? Porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es la Trinidad. Aquí dice, en el nombre de la Trinidad. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudieran ser, ayunen, dice, ¿no? Y bueno, aquí nos deja constancia a grandes rasgos de que el bautismo sí era trinitario y lo hacían así los primeros cristianos. Ya después se empezó a enseñar otra cosa, ¿no? Con los unicitarios y se empezó a tergiversar la interpretación. Miren, aquí en la jerarquía eclesiástica, no se lo voy a leer todo, pero es el mismo documento de San Dionisio, el Areopagita, dice que el obispo comienza ungiéndole 3 veces. Y vean este elemento de 3 por la Trinidad, ¿no? Vierte en ella 3 veces óleo. Dice, sumerge aquí al bautizado, lo sumerge 3 veces. Dice, el obispo invoca a las 3 personas de la Santísima Trinidad, siglo primero. Porque es que los unicitarios dicen que la Trinidad nos la inventamos con Constantino, no sé desde cuándo se inventó. Pues aquí desde el siglo primero hay documentos que dan constancia que ya existía la Trinidad. Ahora bien, otra manera de cómo es el bautismo. ¿Hay que sumergir a la persona o nada más le echamos poquita agua en la cabeza? ¿No? Aquí dice, según lo que enseña el Código de Derecho Canónico, que es enseñanza oficial de la Iglesia, que el bautismo puede ser de las dos maneras. Dice, el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas de la conferencia episcopal. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que se haya acordado los obispos de la zona, es como se va a administrar el bautismo, ya sea de una manera o de otra, sigue siendo válido. No hay problema. Puedes sumergir a un bebé, como lo hacen allá en Oriente, muchas comunidades, sumergen completamente el bebé, o le ponen, o solo le rocian agua en la cabeza, y sigue siendo válido. Entonces es válido de las dos maneras, nosotros no estamos peleados. Podemos hacerlo así, de la manera que ya se haya acordado de la conferencia episcopal. Y aquí les muestro un video, si lo pueden ver, ¿no? De una iglesia de por allá de Oriente. Y vean, ahí está un sacerdote católico y le van a pasar al bautizado, bueno, al bautizado. Y es un bebé. Y ellos conservan, pues, todavía esa parte, ¿no? De la iglesia primitiva donde se hace esta parte de sumergir 3 veces. Vean, y dicen el nombre del Padre y del Hijo, la segunda inmersión, y el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí lo sumergen al baby. Bueno, y esto es un bautismo católico. Y es válido, completamente válido. Entonces, eh, es válido de las dos maneras. Yo les decía que por eso es la importancia de la autoridad de la iglesia, porque la Biblia no dice en ningún versículo que tiene que ser, para que un bautismo sea válido, no dice así la Biblia, que un bautismo válido solamente es por inmersión completa, ¿no? Eso no lo dice. Hay ejemplos de gente que fue bautizada así, pues tal vez, pues se puede inferir que fue así. Y es muy probable que así haya sido. Preferentemente era así. Pero algo que sí no pueden negar los protestantes que defiendan esto, yo les preguntaría, ¿y las personas que estaban encarceladas y eran convertidas en la cárcel, a poco los iban a llevar a una tina o a un río? Pues no. Entonces esas personas pues no se salvaron, ¿no? Porque pues no fueron bautizadas. Entonces, ahí cómo le hacemos, ¿cómo era el bautismo? Pues precisamente se utilizó ese recurso de la aspersión, ¿no? De echar agua, aunque sea una poca de agua en la cabeza, para bautizar. Entonces acá dicen, ¿no? El bautismo por inmersión o aspersión, dice aquí según ellos la escritura, dice que tiene que ser por inmersión. Y cuando tú les pides versículos, te citan versículos como este. Mira. A Colosenses 2, ven que ahí habla del bautismo, lo compara con la circuncisión. Y allá en el versículo 12 te dice esto, cuando lo compara con el bautismo, con la circuncisión, dice sepultados con él en el bautismo. Y como ellos leen sepultados, ellos entienden, según ellos,
su interpretación, que significa que en el bautismo te deben sepultar en el agua, ¿no? Así lo interpretan ellos. Y no es la primera vez que lo dice San Pablo, también lo dicen los romanos. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 6:3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces ellos entienden, según, para empezar, aquí no se dice cómo debe ser un bautismo, ¿no? En ninguna de las dos citas. Nada más te habla de un significado profundo de cómo debe ser el bautismo o cómo se está comparando con el sepultamiento de Jesús, que dicho de paso, Jesús en realidad no fue sepultado. Estuvo en un sepulcro, que es diferente, ¿no? Pero así propiamente no estuvo bajo tierra Jesús, estuvo como en una especie de cueva. Sí, ajá, les platicaba la importancia de la escritura y la tradición unidas, porque eh, porque la escritura te va a decir el qué es y qué existe, ¿no? ¿Qué doctrinas hay? Y la tradición te va a decir el cómo hacerlas. Yo por eso les decía que cuando un protestante celebra un matrimonio, pues sería interesante que nos explicaran cómo saben cómo celebrarlo, ¿no? O sea, ¿dónde la Biblia dice cómo celebrar un matrimonio? O sea, sí habla de gente que estuvo casada o gente que era esposa de fulanito o esposo de fulanito, pero no te dice cómo hacerlo. O sea, propiamente te dice qué es el sacramento, a lo mejor sí te lo explica un fundamento del matrimonio, pero no te dice cómo se celebra un matrimonio. No te dice sí te dice qué es el bautismo y podemos inferir más o menos cómo se hizo un bautismo, pero el cómo se hizo es lo que nos dice a nosotros la tradición. Y el no tener tradición, por eso hay una gran variedad de bautismo en el protestantismo, porque como no hay tradición, cualquiera puede interpretar lo que sea de la Biblia y llevar a cabo el bautismo, ¿no? Como ellos creen que debe ser. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia no dice o no te va a aclarar que un bautismo sea válido o inválido porque sea por aspersión o por inmersión. Eh, Ellos se van a basar en que bautismo significa inmersión. Dice, por eso solo es válido de ese modo, por inmersión. Ahí es una media verdad, ¿no? Porque es como si les dijera, las obras salvan o la fe salva, ¿no? Pues sí, eso es cierto, pero es una media verdad porque son la fe y las obras, ¿no? Es como si les dijera, Jesucristo es Dios. ¿Eso es cierto? Sí, pero eso no significa que no sea humano. También es humano. Entonces, no puedo decir medias verdades. Aquí cuando el protestante me dice, el bautismo significa inmersión, sí es cierto, significa inmersión, pero también significa lavar o significa mojar. Y aquí se los muestro. La palabra bautizo o baptisten o baptizo no significa únicamente sumergir, también significa mojar o lavar. Por ejemplo, en Éxodo 12:22, ahí la escritura, al menos en la traducción griega, ahí se utilizó la palabra baptisen en esa parte donde dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Es cuando, ¿se acuerdan, no? Cuando Moisés hace esta cuestión de la Pascua. Ahí la palabra mojar en la sangre usa la palabra baptisten, ¿no? Que es también la de bautizo, la que se usa para bautizo. Y significa y mojar, no significa sumergir. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Y en Levítico, por ejemplo, también se utiliza esta palabra. En Marcos 7:4, ya en el Nuevo Testamento, dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Dice, y otras muchas cosas hay que tomar un paraguas. Y ahí lavan, utiliza la palabra bautizo. Entonces, aquí es donde estás viendo que pues no necesariamente tiene que ser sumergirse. Entonces, bautizo también es lavarse o mojarse, ¿no? El fariseo dice, cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, ¿no? Que era lo que criticaban, que no se lavaban las manos. Y también se usa baptizo. Entonces, y van a ver eso mucho, ¿no? Que esa objeción la dicen mucho de que no es que bautismo es sumergir y tú no sumerges. Entonces, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, para empezar, si sumergimos, número uno, y número dos, bautizo no solo significa sumergir, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, por motivos históricos no siempre fue posible la inmersión. Y como el bautismo está ligado al Espíritu Santo, por lo tanto también el derramamiento es válido. Si yo derramo agua sobre la cabeza de alguien, también estoy simbolizando el derramamiento del Espíritu Santo, porque al final eso es lo que importa en el bautismo, que el Espíritu Santo esté presente en el creyente o en el bebé, ¿no? No necesariamente debe ser por inmersión, y eso lo sabemos porque en Hechos 2:17, que es la misma profecía de Joel 2:28, acuérdense que cuando ocurrió el Pentecostés, que ahí sabemos que fue el bautismo de los apóstoles, por eso ahí en Hechos 1:5 dice, serán bautizados con el Espíritu Santo, que es lo que ocurrió en el Pentecostés. Dice, en los posteriores días dice, Dios, derramaré mi espíritu. Y ahí subrayo esto, lo pongo en rojo, derramaré mi espíritu. No dice ahí, lo sumergiré en mi espíritu. O sea, sí lo sumergió en el espíritu, pero también hay un derramamiento de manera notable. Hay que ver eso, que son las dos cosas, que las dos cosas son también parte del bautismo. Ya sea que hay un derramamiento de agua o una inmersión en el agua, pero aquí lo que importa es la inmersión en el Espíritu Santo. O sea, el protestante como que se queda con lo que ve, ¿no? Con lo superficial. Es que nada más le echó tantita agua en la cabeza y eso no es válido.
¿no? Se quedan con lo que ven sus sentidos, en lugar de que ellos vean más allá que el Espíritu Santo, o más bien el bautismo es una inmersión en el Espíritu Santo, eso es lo que no se puede ver, y es lo que está ocurriendo, aunque tú veas solamente agua sobre la cabeza del bebé o del creyente. En Isaías también nos dice eso, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, o sea, y está otra vez el derramaré, y se utiliza también en Isaías 32, derramar el espíritu de lo alto. Y todas estas citas siempre las hemos aplicado para el bautismo y las entendemos así. Entonces dice, también por ejemplo en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Entonces el agua aquí no dice que vas a ser sumergido, sino que te va a esparcir agua. Entonces también eso se puede entender como que la escritura también respalda que el Espíritu Santo, aparte de la inmersión, puede ser también un derramamiento. Entonces, del primer siglo, dice a los primeros cristianos, ya les era válido el bautismo por aspersión. O sea, no es un invento reciente. Ya por necesidad también se hacía. Yo les decía, por ejemplo, en las cárceles donde no se les podía sumergir a alguien en una tina, pues tenía que ser válido ese bautismo también, el de aspersión. Por eso en la Didache, que es el mismo texto que les acabo de leer, ¿se acuerdan que dice esto? Bautizar en agua viva. Le llaman agua viva agua que esté circulando, como en la mikveh. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que haber agua circulando? Dice, si no pudiera ser, en el agua viva puedes utilizar otra, pero dense cuenta cómo este documento del primer siglo, que enseñaban ya los cristianos, no está haciendo un énfasis en decir, tiene que ser solo en esta agua, si no, no es válido el bautismo, ¿no? O solo en el río, o solo tiene que ser por inmersión. No, aquí dice que si no se puede, utilices otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Dice, si no tuvieras a la mano ni una ni otra, pues echa 3 veces agua sobre la cabeza. O sea, echa agua sobre la cabeza. Eso es lo que hacían los primeros cristianos cuando no se podía de una manera o de otra. Preferentemente, a lo mejor sí, era por inmersión, puede ser. Pero también era válido el otro bautismo. ¿Sale? Ah, miren, aquí la importancia de que independientemente de cómo apliques el agua, es que el protestante como que se queda nada más con el uso del agua, ¿no? El otro bautismo, dice, perdón, el bautismo de Cristo ya te sumerge en el Espíritu Santo. Por eso acá en Marcos 1:8 que dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo, eso es Juan el Bautista. Allá en Hechos 1:5 es lo que les decía, que estaba la promesa de que si Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces aquí si el protestante se va a obstinar en decir, no, es que bautismo significa sumergir, bueno, pues aquí nada más quítale bautizar y ponle sumergir. Serás sumergido en el Espíritu Santo, serás sumergido o bautizados en el Espíritu Santo. Y ya estás cumpliendo como católico eso, porque es lo que importa en el bautismo a final de cuentas. Ahora aquí también a veces nos dicen, es que algunos dicen, es que el bautismo solo es válido en un río, no puede ser válido de otra manera aplicar el agua. Y aquí dense cuenta aquí la importancia del bautismo no radica en un río o fuera de un río. Bueno, o sea, en otro cuerpo de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando Jesús subió luego del agua, pues ya ocurre que se abren los cielos, ¿no? Que descendía el Espíritu Santo. Aquí lo que más importa es que pase sobre el agua. O sea, ¿qué ocurre después de pasar sobre el agua? No, lo que importa es que estés dentro de un río, ¿no? O sea, la Trinidad no se manifestó dentro de un río cuando Jesús estaba dentro del río, se manifestó cuando salió del agua. Entonces, cuando subió del agua es lo que importa en el bautismo. No, no nos podemos quedar con eso de que ay, tuvo que ser en un río. Entonces, ya después de que pasó del agua, pues ya hubo esta manifestación de Dios de que dijo, desde los cielos este es mi hijo amado. Entonces ahí vienen ya las características del bautismo. Entonces, miren acá, en Hechos 2, por ejemplo, dice que moraban en Jerusalén judíos, estaban en Jerusalén, ¿no? Piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Así que fíjense que cuando Pedro se echa el discurso y que convence a todos, los evangeliza, ¿qué es lo que ocurre? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y cuántos añadieron? 3,000 personas. Aquí va a representar un problema si el bautismo solo es en el río, que en Jerusalén se bautizaran 3,000 personas. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, como es una montaña, o sea, la corriente del río no va a subir, va por una montaña, porque pues, es por gravedad que circula. Entonces es difícil, es muy improbable. En Jerusalén, como no hay ríos, porque están en la cima de una montaña, tampoco hay mar ni lago cerca. Por la situación geográfica es muy improbable que fueran bautizados por inmersión y en un río aparte. Esos 3,000, lo más probable es que han bautizado por aspersión. Es lo más probable. Desde el primer siglo, dice, a los primeros cristianos ya les era válido el bautismo sin la necesidad del río. Y les cito el mismo documento de la Didache. Por eso dice bautizada en agua viva. El agua viva es el agua que circula, es decir, agua de río. ¿Y qué dice aquí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Es decir, también es válido el bautismo, aunque no sea de río, no sea de agua circulante. Y si no puedes hacerlo con agua fría, dice, puedes servirte de agua caliente. Y si no tuvieras a la mano, usa otra. Y te da otras opciones.
No están encasillados los cristianos en que tiene que ser forzosamente por inmersión, forzosamente en un río, como el día de hoy lo hacen los protestantes, ¿no? Y bueno, y con esto ya terminaríamos. Y aquí les cito los libros que utilicé para este tema del bautismo, que utilicé estos dos, que los pueden encontrar en internet, están en línea gratis, que son libros católicos, donde me hablan de la historia de los sacramentos y este también me habla de la historia de la iglesia y de los sacramentos, también que ya los he usado en las anteriores exposiciones que les he dado de los sacramentos. Para el bautismo de infantes y la patrística que utilicé este libro, que lo compré en Amazon, es buenísimo, es de José Miguel Arraiz, tiene su canal también. Y este azul, que es Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, también lo compré en Amazon y es de los libros que más me ha gustado de apologética que he leído y que también tiene citas muy buenas y argumentos muy buenos. Y este que es de la renovación carismática, que habla del bautismo por el Espíritu Santo, que ahí lo pueden encontrar en la librería San Pablo, muy fácil de hallar. Bueno, también utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica, que está en línea gratis, y el Código de Derecho Canónico, también lo pueden citar. El Catecismo te habla de un resumen de nuestra fe y lo que enseña la Iglesia Católica, y el Código de Derecho Canónico es más un documento dirigido para la normativa de cómo se hacen, ¿no? Los sacramentos y la validez que estos deben tener. Y eso sería todo. Bien, Diego, entonces ya con esto está concluido lo del bautismo, ¿verdad? Sí. Perfecto, Diego, pues ya Ujú. estamos, ya tenemos aquí toda la enseñanza. Cinco sesiones del bautismo, ¿bien? Cinco. Cinco sesiones, sí, sí, cinco sesiones completas. A ver, entonces ahora sí, mi estimada Isabel, comenta algo ya para terminar, ya algo breve para que todos comentemos y nos vamos, porque ya es hora y ya terminamos este tema del bautismo. Adelante, Isabel. A mí se me hace muy, muy importante todas estas referencias también que está pasando Diego, porque son muchísimos, son versículos, ¿no? O sea, de dónde, las partes de dónde de dónde lo está sacando y el juego de palabras que se manejan con los hermanos separados, que ahí hay que ser como muy, muy cuidadosos, ¿no? En lo que se está hablando acerca del bautismo, esta parte también de la aspersión, de la inmersión, donde dice, no, es que solo es por inmersión y pues no es cierto, ¿no? Y no dice ahí en la Biblia. Entonces, realmente es muy importante, muy enriquecedor. 5 sesiones es mucha, mucha información que tenemos para agarrar una parte de lo que ya nos hayan preguntado, pues para no hacernos bolas. Y porque ellos son muy hábiles, la verdad, y ellos también interpretan como a ellos les conviene. Pero pues es muy importante todo esto porque pues eso se está dando mucho, ¿no? De que, no, pues yo hasta los 30 años, me voy a bautizar porque de bebé, ¿no? Pero fue, la verdad, híjole, muy, muy enriquecedor, Diego, muchas gracias. Tenemos tenemos demasiadas bases para poder sustentar lo que nos puedan decir y nosotros saberlo ya de hecho, ¿no? O sea, hay que estudiar. Sí, fíjense, es muchísima información, pero hay que darnos cuenta que Diego ahora sí que se sumergió en toda la información con toda la bibliografía que nos acaba de dar, es ir leyendo todo lo relacionado con el bautismo. Entonces él ya nos los da casi todo digerido de toda esa bibliografía. Todo lo que leyó. Entonces aquí tenemos casi todo lo principal, toda la columna vertebral sobre el bautismo, ¿no? Sobre la apologética del bautismo. Entonces hay que echarnos estos videos. Ya próximamente espero ya tenerlos en línea. Ya varios están en línea, ¿eh? Si quieren irlos viendo en el canal de YouTube, ya van a ir saliendo y espero ya no detenerme para que las 5 sesiones completísimas salgan, por lo menos ya dentro de este mes a Sí, revisar. que lo repasemos porque pues se me viene ahorita a la mente. A ver, son 5 sesiones las que ya nos compartió Diego, pero me preguntaría, ya puedo contestar a esta pregunta que nos hacen los hermanos separados.
el por qué bautizamos a los niños, ¿cómo les contestaríamos, no? O sea, sencillamente y claramente, ¿cómo les contestaríamos a esa pregunta? ¿Por qué ustedes católicos bautizan a los niños? O sea, ya con todas estas 5 pláticas, estas 5 sesiones que nos dio Diego, mi cuestionamiento, o sea, para mí sí, ya podría contestarle a nuestros hermanos separados. Entonces, pues sí, sería cuestión de volver a ver estos videos, ¿no? Y hacer a lo mejor una notita con citas bíblicas para que podamos contestar, porque este es de uno de los temas que en cierta manera, pues nos molestan mucho. No se trata. Sí, Más controversia. sí, que siempre está en el bautismo y entre otros temas más, ¿no? Y lo que quiere, por ejemplo, ¿a quién no le conviene que se bauticen los niños? Pues al maligno, al diablo. Y él tiene sus instrumentos y lo que quieren los protestantes es que no se bauticen pequeños. ¿Para qué? Para que ya después agarrarlos y llevárselos a sus filas. ¿Ven? O sea, esa es la estrategia que ellos tienen a corto, mediano y largo plazo y por eso les ha funcionado muy bien todo su proselitismo, ¿no? Entonces, a ver, mi estimada Diana, adelante. Muchas gracias. Pues sí, igual que dice Isabel, es mucha información y ahorita con la pregunta que hace Arely, si ya podría yo responder ese cuestionamiento, yo creo que sí, pero no con la fluidez y con la sapiencia que tiene Diego, ¿no? O sea, con los versículos, ¿no? Así muy específicos, así, a ver, vete al evangelio tal, capítulo tal, versículo tal. A lo mejor no, pero ya tengo como a lo mejor ese esquema en mí, poder explicar por qué lo hacemos, ¿no? Porque es importante para los católicos hacerlo desde niños. Pero pues sí, definitivamente tengo que echarme un clavado otra vez a los videos y como dice Arely, anotar citas, si no todas, las más importantes que me puedan dar esa respuesta, que me permitan, mejor dicho, dar esa respuesta con la Biblia, ¿no? Porque es como los protestantes le darían validez a mi respuesta, ¿no? O sea, si yo se lo doy con versículos de la Biblia, porque si yo se lo explico, me va a decir, bueno, sí, pero a ver dónde dice en la Biblia, ¿no? Y es que yo sigo pensando, o sea, ahorita que he escuchado a Diego, yo sigo pensando mucho en cómo inició todo esto el protestantismo. Y bueno, es obviamente inevitable pensar en Martín Lutero. Y me acordaba de una persona que se dice católica, pero está muy, no sé, o sea, tiene un rollo así muy, muy extraño, porque es como, literal, odiar a la Iglesia Católica como institución, porque la ataca mucho, sacerdotes, dogmas, doctrina, etcétera. Y de repente me da argumentos de protestante y entonces yo le digo, oye, pero entonces, ¿por qué eres católico? ¿Por qué no te vas a una iglesia protestante? Ah, porque la iglesia católica es la verdadera. Ay, ¿cómo sabes que es la verdadera? Ah, pues porque lo dice en la Biblia. Ah, ok, dice, pero yo no le hago caso a lo que dice la iglesia católica como institución. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí? Ah, sino lo que dice la Biblia, o sea, muy protestante, ¿no? O sea, muy sola escritura. Y entonces esta persona me decía, y de hecho me incluso alguna vez me mandó un video de Martín Lutero donde hablaban de las bondades de esta persona, ¿no? Y de cómo él en su momento fue muy valiente, o sea, eso ya es una explicación mía. Fue muy valiente para, como oponerse, ¿no? A la Iglesia Católica, que en aquel momento, cuando estaba con lo de las indulgencias, para poder construir o reparar, no recuerdo, la iglesia una iglesia en Roma, necesitaba dinero, entonces se les ocurrió hacer eso y entonces que supuestamente eso le indignó muchísimo, ¿no? Y entonces fue por eso que empezó como toda esta reforma o esta revolución. Pero yo escuchaba en otro video que decían que en realidad el problema que él tenía era la autoridad, que era muy escrupuloso, pero además que era la autoridad hacia el papado, que en realidad eso es lo que él quería como
cuestionar, romper, por decirlo de alguna forma. Entonces yo le explicaba eso a esa persona, pero no, o sea, es como hablar con una pared porque no lo comprenden, ¿no? Entonces, porque dicen, no, es que tu iglesia, bueno, es que la iglesia católica, ¿con qué autoridad lo dice? O sea, lo dice para manipularte. Es así como, pero pues a ti también te están manipulando, porque en ningún lado de la Biblia dice que es solo escritura, ¿no? O sea, a ver, enséñame dónde, como decía en algún momento Diego, y eso ya lo puedo responder porque obviamente Diego, pues ya nos instruyó en ese sentido. Así, enséñame el versículo donde dice que es solo escritura. Y además, yo creo que Martín Lutero no tenía ni idea en el problema en el que se iba a meter, porque obviamente, pues todo esto de la sola escritura tiene que ver con la interpretación personal de cada iglesia. Y entonces de ahí se derivaron un montón de iglesias. Y es lo que yo le explicaba a esta persona, pero pues así como, o sea, no sé, como que, y entonces es una situación muy extraña, pero bueno, al final, insisto, sigo pensando en cuáles fueron las razones de Martín Lutero para hacer todo esto y decir, no, yo no voy a hacer lo que dice el Papa ni lo que dice la Iglesia, yo solamente me voy a basar en lo que dice la Biblia. Pero no, yo creo que no dimensionó justamente que pues iba a haber muchísimas interpretaciones, ¿no? de sola escritura. Es todo mi comentario. Lo que lo nombramos, ya de descansar en paz. Tanto lío que ha provocado, ¿no? Así es. Muy bien, entonces yo creo que con esto, ¿algo más, Diego? Sí, adelante. Sí, y bueno, cuando comencé con esto de la apologética, de las primeras doctrinas, junto con el de las imágenes, la mariología, ¿no? Yo creo que esta es la de las más usadas por los protestantes para intentar meter desconfianza, ¿no? En los católicos, desconfiar de la iglesia, ¿no? Entonces, al final, te dan una aparente libertad. Por eso las revoluciones, en la historia, por ejemplo, el protestantismo fue una revolución, ¿no? Ahora se pretende una revolución y vean qué tan parecido es, por ejemplo, la ideología de género con el protestantismo, ¿no? En ese sentido, porque las dos te prometen un paraíso en la tierra, casi casi. El comunismo también era así, ¿no? Te prometía un paraíso en la tierra y las dos te prometían un tipo de redención. Y en todos los casos también había una especie de opresión, ¿no? La iglesia te oprime y no te deja leer la Biblia, ¿no? No te deja interpretar lo que verdaderamente está escrito, ¿no? Así como ahorita lo que te oprime es el patriarcado de las mujeres, el sistema heteronormativo en los homosexuales, y así, ¿no? Cada quien busca a su opresor, en lugar de aceptar sus propias deficiencias, buscan al culpable, ¿no? Que todos menos yo. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que eh, uno debe ser cuidadoso por eso, porque el maligno también se va a disfrazar de redentor, ¿no? Y así como va a imitar o caricaturizar a Cristo. Pero lo que sí es cierto es que Cristo instituyó una jerarquía y debe haber obediencia. No puede haber una libertad en donde no obedezcas a nadie y seas tú tu propio Dios, ¿no? Y el protestantismo pretende eso, que tú seas tu propio magisterio, tú seas tu propio papa y tú enjuicies la fe a tu gusto. Si a ti te parece, si lo entiendes así en la Biblia, existe. Si no entiendes, no existe. Por ejemplo, los unicitarios dicen, la Trinidad no la entiendo, por lo tanto no existe, es una mentira, ¿no? O te dicen, la Eucaristía, la transubstanciación no la entendemos, por lo tanto no existe, ¿no? Y ya quitas los misterios de la religión. Y eso, pues imagínate una religión sin misterios, que todo lo comprendas tú y no le dejes nada a Dios, ¿no? Es excluir a Dios de alguna manera. Entonces, digo, uno debe ser cauteloso por eso, ¿no? Y ser obediente a lo que dejó Cristo. Eso por un lado. Y por el otro, pues este tema del bautismo, a mí me interesó mucho por mi sobrino, porque también, pues ahí había, ¿no? En parte, alguien que estaba metiendo este tema del protestantismo en mi familia. Entonces, yo venía de estar en la escuela de pastoral y me tocó darle a un grupo y justamente cuando me tocó dar los sacramentos, hay 3 sesiones de bautismo que yo les di y yo me puse a leer un montón, un montón. Y ya cuando me dieron mis charlas para ser padrino de bautizo, yo tenía altas expectativas, ¿no? Yo dije, pues van a ser en catedral, ¿no? Y la catedral, a nosotros, pues, al menos en los coros, nos han dicho que somos el ejemplo de todos los coros, ¿no? Y nos exigen mucho ahí cuando tocamos en catedral. Y dije, no, pues las charlas prebautismales en la catedral van a ser toda una, ¿no? Me lo imaginé, no sé, al nivel de Luis Toro, ¿no? Uno de esos apologistas.
Y no, y la verdad es que me decepcionó mucho, este, Pues es que ya habías porque- leído mucho, Diego, ya sabes Ajá, más porque que ellos. porque yo dije, pues nos van a enseñar bien qué es el bautismo, porque aparte dije, es una oportunidad que tienen esas personas ahí de atrapar a aquellos que se fueron de la iglesia y van a ser padrinos de bautismo, se van a reunir ahí, y es la oportunidad que tienen de reclutarlos otra vez a la iglesia, de reavivarles eso, ¿no? Ese deseo de conocer su fe. Y ya cuando llegamos nos dijo esta persona, a ver, díganme quién se conoce los 7 sacramentos, ¿qué es un sacramento? Y en lo que le preguntaba a cada uno, y se fue como media hora, ¿no? En lo que cada quien daba su opinión personal. Y ya después otra media hora, porque nada más era una plática del bautismo, en la que nos intentó convencer de que bauticemos a todos los de nuestra familia, ¿no? Y nunca nos explicó cuáles eran las labores del padrino, qué teníamos que hacer con nuestros ahijados, nada más nos dijo, miren, si el padre les dice eso, contesten esto, ¿no? Y así fue como muy, muy precario, ¿no? A mí me hubiera gustado que nos dijeran, cuando menos que nos explicaran por qué bautizamos bebés, por ejemplo, porque eso, en la realidad, cuando tú te metes a la verdad allá afuera, eso te espera, que te estén acechando con esas objeciones, ¿no? Y que tú sepas explicar eso, por qué lo bautizaste así, por qué tu bautismo es válido y no los otros, ¿no? A lo mucho nos dijo esta persona, no, pues miren, allá los hermanos, hay otros hermanos que bautizan de adultos y yo no me meto con ellos porque a mí me gustaría que me respetaran a mí mi bautismo y por eso omitió hablar de eso y se puso a hablar solo del bautismo católico, ¿no? Y eso es, para mí es peligroso porque tú les estás poniendo las ovejas al lobo así nada más para que ya se las coman, ¿no? Porque si no pones un fundamento en la gente, ¿por qué hay diferencia con ellos y con otros? ¿Y por qué nosotros tenemos la razón, la verdad? Entonces, estas personas, aunque sean padrinos hoy de bautismo, mañana se van a hacer protestantes. Cualquier persona les va a lavar la cabeza o van a dejar que sus ahijados se vayan a otras corrientes cristianas, ¿no? Entonces, pues, por eso la importancia de esto, ¿no? Y ya, pues bueno, yo ahí en mi parroquia les dije a los de la escuela de pastoral, si quieren, pues hay que darles nosotros las charlas prebautismales, porque la neta están bien chavas en catedral. Y yo les dije, Mario, si quieren yo se las doy. Y pues yo siento que he estudiado, al menos un poco más que ellos, y yo sí les voy a enseñar pues la defensa personal, como dice. O sea, aunque sean una hora, pues hay muchas cosas que puedes decir. Nosotros, fíjense en cuántas horas hemos dicho tantísimo y me faltó pues, muchas cosas más que se pueden comentar. Y, y esa es la idea, que pues si aquí aprenden eso, ojalá y si les toca servir en su iglesia, pues sepan explicar el bautismo, aunque sea ahí con los católicos, ¿no? Que sepan dar fundamentos de cosas que a lo mejor no conocen ellos. Y por qué sí no pueden, no deben moverse de la iglesia católica, ¿no? Porque es peligroso andar en otros caminos que no son la fe auténtica. Yeah, yo tengo una, una pequeñita historia que contar. Pues yo corto pelo, soy estilista, barbera. Tengo un pastor que no sé qué religión es, pero me dice, en mi familia todos son católicos y yo creo en la católica, pero lo único que no me gusta es que bautizan a los bebés. Él es pastor, pero yo me quedé, digo, ¿cómo es eso que cree en la iglesia católica, pero no le gusta el bautismo? Y él bautiza, él es pastor, él bautiza no sé, a su manera, ¿no? Pero nos encontramos con cada persona que no creen en el bautismo. Porque Sí. ya están ellos contaminados. Y ese es el peligro de nuestros hermanos, o sea, católicos también, ¿no? De por no instruirse, por no investigar, fácilmente los confunden. Y también dicen, pues yo tampoco creo, o se van con ellos, se van con ellos. ¿Por qué? Porque por la falta también de uno como bautizado, como de ese compromiso, esa falta de compromiso que tenemos de bautizados, de aprender y evangelizar también a los demás, sacarlos de dudas, de aprender la apologética, porque ahorita pues es una revolución con todo eso. Total, revolución total. Tristemente nos encontramos con cada persona que no sabe ni respetar y se dicen de diferentes religiones, pero al final de cuentas critican a todo mundo. ¿Sí? Ni en ellos mismos creen, pues. Sí, y así como dice Diego, no podemos decir que nos vamos a hacer un lado por respetarlos a ellos, porque a mí me gustaría que me respetaran. Eso no podemos hacerlo. Tibieza, Claro, ¿no? claro que sí podemos prepararnos para poder entablar un diálogo respetuoso,
con calma, pero bien verídico y que se les digan las verdades de manera que, bueno, no se llegue a una discusión que no sirva para nada, ¿no? Por eso es importante formarnos, o sea, para no agredir a los demás, pero no por eso no les vas a decir la verdad. Poco a poco, cada quien sabe cómo trata a la gente con la que está relacionada, pero sí, por ejemplo, ahí, comadre, ya tú podrías empezar, fíjate, ya con estos fundamentos, pues ya tú te defiendes, o sea, de por sí siempre te has defendido, pero ahorita ya tienes más fundamentos que tú ya conoces. O sea, eso cuando te Sí, hablan del bautismo y de los niños, ahorita yo estoy seguro de que ya sabes por dónde es el asunto y por dónde les puedes llegar, ¿no? O sea, entablar un diálogo respetuoso eh, y sin llegar a enojarse ni alterarse, ¿no? Sino que se les vaya inculcando también incluso a los pastores, ¿no? sí, pero solo voy a tener que hacer eso como comentó la otra muchacha, no me acuerdo cómo se llama, de Diana. aquí, Ana. Diana, ajá. Vamos a tener que hacer notas porque eso de aprenderse los versículos y todo eso como que no se me da. Así es, así es. Pero primero podemos empezar también así con puro diálogo, porque si ustedes se fijan, los pastores o los protestantes no dan algunas citas, pero todo te lo platican, todo platicadito y todo por medio de lo que ellos creen que es. Entonces tú también, ya conocemos las ideas, hay que platicarles, aunque sin citas bíblicas, pero ya sabemos que hay suficientes fundamentos y argumentos para nosotros irles platicando, ¿no? Aunque sin citas Aunque entrar. sin citas al principio, pero eso sí, tenemos ese compromiso de que hay que aprendérnoslas, no hay más. Así como mínimo, como Diego la maneja, Así como ese es el próximo paso que tenemos nosotros, Van a aprenderme todo eso. imagínense. Pero sí, hay que hacerlo. Muy bien, mis estimados, pues yo creo que ya, ya es muy buena hora y yo creo que ya nos vamos, ¿no? sí, porque ya se va a cortar el Ya se va a tiempo. cortar. Faltan 5 minutitos y nos da bien tiempo para hacer la oración bien completa. ¿Sale? Entonces yo quiero que agradecerte, Diego, y que cierres con broche de oro ya esta clausura de el tema. El bautismo por la Iglesia Católica es totalmente bíblico. ¿Bien? Sale, Diego. Entonces nos vamos en presencia de Dios. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos habernos permitido concluir este tema. Queremos pedirte que esta semilla que fue sembrada ahorita pueda dar fruto dentro de nosotros. Ayúdanos a comprender, a poder explicar, ser claros y poder inducir, ¿no?, en las personas que se alejaron de esta doctrina tan importante que conlleva la salvación de gente que queremos mucho, como son nuestros hijos, como son los no creyentes, que pueda ser un respaldo, un buen fundamento, lo que aprendimos para la iluminación de las demás personas. Te pedimos también por nuestra jerarquía, por nuestros sacerdotes, nuestros seminaristas, nuestros obispos y diáconos, por el Papa Francisco, para que nos sigas iluminando y guiando como así venido haciendo durante 2000 años. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Buenas bien. noches. Buenas Gracias. noches, Buenas gracias. noches. Que Que Dios bendiga a descansen. sus familias, a todos. Gracias, Adiós, igualmente igualmente. para todos ustedes. Descansen. Dios, bendiciones. Dios. Igualmente a los que no pudieron asistir por algún motivo, pero pues aquí también estamos acordándonos de ustedes y también les recomendamos que vean los videos. Ya próximamente van a estar completos en el canal. ¿Bien? Muy bien. Entonces nos estamos viendo. Adiós. Pasen buena noche. Gracias, Diego. Dios, buenas Gracias a noches. ustedes. Gracias. Madre Mari, Isabel. Claro.